Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es viernes, que en inglés se dice Friday, o sea, Friday, una cosa así. Y como todos los viernes, vamos a ver, hemos visto ya en las redes sociales ciertos perfiles, fundamentalmente norteamericanos, que han dado en celebrar el Viernes Franco, el Franco Friday, con cosas como, por ejemplo, esta. Quita la música, quita la música, porque luego nos piden derechos y es un jaleo. Imagínese usted un reggaetón. Este es uno de los vídeos con música que en tiempos de Franco nadie hubiera soportado, que cree usted que le diga, ¿verdad? De los que empiezan a circular con una cosa muy singular, que es la apología abierta, en principio en imágenes, es decir, no hay más que las imágenes del régimen de Franco. Y a mí me llama francamente la atención porque, vamos a ver, aquí ya dijimos en su momento que esto era inevitable. Cuando tú organizas una conmemoración pública dirigida por el poder sobre la demonización expresa con argumentos enteramente abusivos de un personaje o de una época, lo natural es que haya una respuesta. La respuesta es esta, respuesta que, por cierto, luego retuitea, como se diga ahora, gente que jamás había vivido la época de Franco y que seguramente tampoco saben mucho lo que fue, como tampoco lo saben mucho o nada los que ahora se dedican desde el poder o fuera de él a recordar las glorias de la Segunda República y del Frente Popular. Como divulgador cultural se lo digo, ¿verdad? Esto es una cuestión de pura honestidad intelectual. La mayor parte de la gente que hoy está glosando las glorias del Frente Popular no habría vivido 24 horas en la España del Frente Popular. A la rojambre como la que el otro día quiso acabar con Macarena Olona en Granada, por ejemplo, porque seguramente habría acabado como esos miles de militantes anarquistas o trotskistas encarcelados o asesinados por el Partido Comunista en Cataluña. Preguntadle a Orwell, ¿verdad? A los más así conspicuos masones del entorno socialista, porque por su estatuto social la mayor parte de ellos habría sido víctima de paseillo entre el 18 y el 19 de julio sin ninguna duda. Y en el resto del periodo republicano pues habrían acabado como Ortega, Marañón o Pérez de Ayala, los padres intelectuales de la República que acabaron con Franco los tres. Bueno, pues esto vale también para la gente que ahora glosa, ¿cómo decir?, irracionalmente la época de Franco, no nos engañemos. La época de Franco fue lo que fue. Y así como tuvo cosas objetivamente buenas, como toda la Europa de aquel tiempo, ¿verdad? Yo no sé cuánta gente de la que ahora hace circular estos vídeos de Franco habría podido vivir en un mundo con un solo teléfono fijo en casa, con suerte, con un solo canal de televisión, sin teléfono móvil, trabajando como un... que ya está prohibido decir negro. Y a veces hasta con dos trabajos, ¿verdad? Y luego, oiga, el despotismo policial, que lo había, y la censura asfixiante de la Iglesia, no del régimen de la Iglesia, que la había, la delación en cuanto te salías un poco del rebaño en la universidad, porque es que en la época de Franco también fue eso, Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en aquella época, en España, todo el mundo tenía la impresión de que íbamos para arriba, todo el mundo, en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Y hoy todo el mundo tiene la impresión de que vamos para abajo, todo el mundo, en España, en Francia, en Italia o en Alemania. Y me parece que lo que de verdad debería preguntarse la gente del poder, más que cómo nos retuercen la conciencia, ¿verdad?, falsificando la historia, es qué han hecho para ser incapaces de construir un mundo que vaya para arriba. Como todos vemos que vamos para abajo. Y mientras no sean capaces de construir un mundo que vaya para arriba, no tienen derecho a pedirle a la gente que añore un tiempo en el que se fue para arriba. El mensaje, en realidad, no es para la gente que ahora recuerda al Franco Friday, del que hablaremos hoy, porque es muy interesante como fenómeno. El mensaje es para la gente que manda. Gente que está siendo incapaz de dar a sus ciudadanos lo que merecen. Y si no se lo piden, a lo mejor es que no se lo merecen.
En fin, gato de viernes, gato de húsares. Nosotros tenemos en la cantina muchos platos. Los comensales además me parece que van entrando y saliendo por tal y como está el día. De momento, abrimos menú con estos titulares. Bueno, debate de la semana en España, el debate de los menas, evidentemente, la inmigración por extensión y un ejercicio de hipocresía descomunal. Moruno Bonilla ha pasado del corazón así de ancho a las entrañas así de estrechas. Tienes a toda la charoprensa diciendo que son nuestros niños, que tienen 20 años, joder. En fin, ¿qué quiere usted que le diga? Vamos a tratar de hablar del asunto en serio, porque es un asunto objetivamente serio, es un asunto social que hay que afrontar con una mínima racionalidad, no como hacen los políticos. Tema también fundamental de la semana, Europa, claro. Europa, es decir, ¿qué hacemos? Porque estamos camino del suicidio, pero abiertamente. Y no lo digo solo por Úrsula, que también. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos? Es decir, ¿nos dejamos suicidar? ¿Nos resistimos? Bueno, me parece que es el gran debate en este momento en todas partes, evidentemente, no solo en España, pero también aquí. Capítulo libertades personales, atención al asunto, que nos van a quitar el efectivo, nos van a meter el euro digital, quieren hacernos compartir el coche, van a por nosotros, como decía Accidents Polypoetics, aquel magnífico grupo humorístico catalán de los años 80. Bueno, oiga, que nos dejen en paz, joder, ¿no? ¿Por qué quieren esto? Claro, todavía te encuentra gente que dice, no, que esto es por nuestro bien. Sí, hombre, claro, eso es lo que dice el matarife al cordero, ¿no? Bueno, discutiremos el asunto. Vamos a hablar de hispanidad, aunque solo sea porque Santiago Sierra, ese talento escogido permanentemente por el poder, así del PP como del PSOE, porque esto es lo que tiene la cultura progre en España, ¿verdad? La cultura progre en España es un poco un pleonasmo, pero bueno, en fin, que dice que conmemorar el 12 de octubre es como conmemorar el Día del Holocausto, ¿verdad? El Día de la Germanidad. O sea, se puede ser imbécil y se puede tener mala entraña y luego se puede ser un Santiago Sierra. Pero a pesar de eso, el hecho es que sigue avanzando, la hispanidad sigue avanzando. ¿Es una idea? Sí, claro, solo es una idea. Pero oiga, las ideas construyen el mundo, ¿eh? Bueno, hablaremos de ello. Y si nos da tiempo, que yo espero que sí, y si en el momento de emitir este programa no ha ocurrido nada irreparable, vamos a hablar un poco de algo que a la gente aquí, unos porque no les interesa y otros porque no quieren significarse y otros porque mejor dejarlo estar, no quieren hablar. Pero yo creo que hay que hablar, como hacíamos el otro día en El Gato. ¿Qué pasa con el Papa? Es que nunca habíamos visto semejante opacidad en torno a una enfermedad, no sabemos cómo está de malo, no sabemos cómo está de recuperado, no sabemos absolutamente nada, él sigue firmando cosas, si es que las firma él, o a lo mejor le ha dejado Biden el autopen, y oiga, están tomándose decisiones fundamentales para la vida de todos los católicos. Bueno, lo comentaremos. Lo haremos en compañía de la tertulia Húsar titular, porque y el que faltaba ha llegado. Y además ha llegado con el uniforme puesto. José Antonio Fuster, muy buenas noches. Muy buenas noches. Claro, con el uniforme puesto. Claro, es que ese es el problema. Ya hago un gesto reivindicativo. Ya no, momento sexy del programa, mira, sí señor. Muy bien. Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, como siempre. Don Fernando Paz, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Estamos todos, hemos llegado a tiempo todos por los pelos, pero, sí, ¿no? Pero bien, sí. Don Pedro Fernández Barbadillo. Pues yo estoy estupefacto, y no por el Franco Freire, sino porque todavía me duda el efecto de la noticia que diste el miércoles, que te envié, de que la BBC aplaude el rearme de Alemania. El rearme de Alemania. Lo cual significa que en Inglaterra es Inglaterra ya, en Alemania es Alemania ya, bueno, evidentemente. ¿Qué diría Churchill si se enterase de esto? Dice, para esto me cargué yo el Imperio Británico. No, Hitler, por ejemplo, por el contrario, diría, para esto mandé yo a Rudolf Hess. Sí, porque al final de esto se trataba. Bueno, Churchill no, pero el que le antecedió tampoco puso muchas cortapisas al rearme de Alemania, ¿eh? Claro. O sea que... Bueno, y encima el rearme este se ha producido con el voto a favor de los verdes, que antes de ser verdes, en los años 80, cuando éramos jóvenes, nacen como partido pacifista. Sí, señor. Como partido pacifista. ¿Y por qué no? Petra Kelly se llamaba aquella Petra señora. Kelly, que convivía con un general también de la Bundeswehr,
y los dos aparecieron sospechosamente suicidados en la casa en la que vivían. La Bundeswehr era el ejército federal alemán. Bueno, era y sigue siendo, si no me equivoco, sigue llamando así. No, ahora va a volver a ser la Wehrmacht. Ahora va a volver a ser la Wehrmacht. Carlos, Vamos a ver, tanques hacia Moscú ya, no sé, es decir, que ya... Lo escribía un tuitero que decía, que era alemán, que decía, a ver si lo entiendo, nos están pidiendo que construyamos tanques contra Rusia. ¿Me he entendido bien? Me suena. Bueno, pues ese tuitero debería empezar a hacer pantallazos de todos los titulares de la BBC y de otros medios de comunicación, pues para presentarlos como prueba de descargo en el juicio, por si acaso. No, ¿Nuremberg? Sí, quizás Nuremberg. Dios. esta vez a lo mejor con otros hay otro resultado, no sé, se me ocurre. Bueno, vamos a empezar por el tema de Franco, porque es viernes y si usted es habitual de las redes sociales, se habrá topado ya con toda seguridad hoy, como todos los viernes, con diferentes piezas audiovisuales, ¿verdad?, que además son graciosas por lo incongruente. O sea, tú sacas las imágenes de la España de los 40 y de los 50 con una música de rock o de reggaetón y evidentemente hay algo que... Pero justamente eso es lo que lo hace tan interesante el fenómeno, claro. Es decir, no es un nodo, es otra que es una reconstrucción de memoria. Es muy Antes de todo eso, muy importante, nuestro amigo David nos lo pide, María Mercedes. 1000 gracias por esta encina en Campo Charro. De verdad, gracias 1000, es una preciosidad. María Mercedes ha pintado toda su vida, es una excelente pintora y nosotros desde aquí, de verdad, lo que te pedimos es que no dejes de pintar. Es que esto es una maravilla, o sea, esto aquí además no se puede beber, esto es para ponerlo en una vitrina. No, muy bonito, un detalle fantástico. María Mercedes, un beso de todos los usares y cuando puedas otra. ¿Vale? Sí, hombre, 5, ¿no? Digo yo. Claro, solo una. Además, a mí, lo digo en serio, me encantan las encinas. O sea, es mi árbol. Sí, el árbol totémico, ¿verdad? O sea, absolutamente. Y además, el árbol hispano-mediterráneo, por definición. Eso es lo que decía Carlos. ¿A Carlos de Alcornoque? No, el Alcornoque. No, de Carlos de Prada decía, Carlos Esteban. Carlos de Prada decía que el árbol totémico de los europeos son los quercus. Ya sea el roble del norte, el roble mediterráneo, que había, la encina, efectivamente. Sí. Claro, es así. Bueno. El roble que es Yggdrasil. Ese es un fresno, pero también, porque bueno, esa es la familia, efectivamente. Sí, señor, el fresno Yggdrasil. Que esto es, si usted ha visto Vikingos, seguro que lo encuentra ahí. Vamos, y es donde colgó Odín 9 días y 9 noches, ¿fue? Sí. Luego le sacaron un ojo encima. Sí, bueno, vámonos con Franco. Esto, luego le va a contar Pedro Fernández Barbadillo, porque esta es la sección. ¿Y Franco qué opina? ¿Qué pensaría Franco ahora? ¿Qué pensaría Franco? Imagínese usted, Franco, 1968-69. Que ya estaría, como dice el refrán, con las manos en los bolsillos, que ya casó a las hijas. Pues ya el país hecho. 25 años de paz ya cumplidos. Energía nuclear, coches por todas partes, la gente con teléfono en casa, la televisión. ¿Qué pensaría Franco si de repente ve una pieza como esta que va a ver usted con esta música? Vamos. Para hacer una central nuclear en Tenerife. Esta no funciona con plutonio, se alimenta de las lágrimas de las locas del coño. Esta es la historia del Imperio Universal. Bienvenido al Plus Ultra de la España sideral. Mi general terminó la construcción de la catapulta que lanza moros al sol. Su uso extensivo aún es un tabú. Los panas prefieren la vitamina Q. Traje, gafas y en la mano un cigarrillo. Es el ingeniero que prefiere el caudillo. Están trabajando en el islero con tesón para reducir a la pérfida avión. Esta es la historia del Imperio Universal. Bienvenido al Plus Ultra de la España sideral. Con el desarrollismo
embalses, quiero puertos, quiero grandes monumentos. Todo es mejor si lo haces con cemento. Quiero naves, quiero silos, en verdad me da lo mismo. Todo es mejor con el desarrollismo. Todo. No sé, sinceramente, quién es el autor del tema musical. Desde aquí, por cierto, si nos viera, por favor, póngase en contacto con nosotros, que le hacemos una campaña gratis, de verdad. O sea, fuera ya de YouTube, de derechos y de gaitas, por favor, te digo enteramente en serio. Porque me parece que de una forma enteramente extemporánea ha sabido expresar con el desgarro, con frecuencia maleducado de la atmósfera de hoy, la atmósfera de entonces. Y la verdad es que es muy llamativo. ¿Y Franco qué pensaría de esto, mi querido Pedro? Él que era de Miguel Molina, de Antonio Molina, ¿no? De Antonio Molina y el inmigrante y todo aquello. Y dicen que del Barça, al menos eso comenta Fernando, que era del Barça y no del Madrid. Pues estaría de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho aquí, algunas de las frases, como todo es mejor si lo haces con cemento. Además, así. Y la pérfida Albión, también, que también ha sonado por ahí. También. Oye, sorprendente, la Puerta del Sol con coches. Sí. Qué cosas, oye. Ya, El estado de obras. El estado de obras es y en maravilloso. Natación Escalextre, que me acuerdo yo, claro, en fin, ahí encima. Bueno, a mí me interesó el tema que quiero recordar que se me llamaba Joaquín Puig, fuerte abrazo, porque es que expresaba muy bien la atmósfera de un país donde todo el mundo tiene la impresión de que va para arriba. Que ese es el asunto que más me interesa. Bueno, a mí también me interesa mucho, porque me parece curioso, es decir, que me intriga, me resulta divertido. Eso, cierta derecha americana, como la que está, es decir, que el que puso de moda esto, o el que declaró los Francos Fridays, es Jack Poso, que es un tío que tiene vía libre a la Casa Blanca de Trump, no es así como Esto también hay que explicarlo. Este vídeo lo hemos cazado de entre todos los innumerables que han salido el fin de semana pasado sobre el Franco Friday, ¿no? Y conviene que hablemos un poco más de este caballero, sí. Sí, bueno, que esencialmente es un militante católico. Sí, es el típico opinador, tal, y que está, como es muy cercano solía ir mucho a la War Room. ¿Eso qué es lo que es? La sala de guerra. Ajá. Es como se llama el programa de Steve Bannon. Ajá. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues sí, efectivamente. Este ha estado aquí, ha estado en el Valle de los Caídos, ¿vale? Jack Poso. Lo tiene todo. Sí, y entonces ha empezado, y ha escrito un libro que se llama Unhumans, Inhumanos. Es contra el comunismo y tal. Y bueno, yo supongo que por ahí llegó al tema de Franco, el único que venció a Stalin en campo de batalla. Y bueno, esto es una cosa bestial. Y ahí yo estoy viendo una de los que más llega, y supongo que sí, que se puede poner, porque creo que es que lo ha hecho una inteligencia artificial, que es Uncle Frank. Sí. No sé si lo has visto, es muy gracioso. Y bueno, no es el único. Es decir, que si notas que hay digamos, una corriente, supongo que es pintoresca, sin más, que bueno, yo sigo a gente en Estados Unidos y de repente me sacan a algo de Franco, ¿no? Como decir, que hay una especie de revisionismo curioso, porque ya sabes que Estados Unidos mandó gente a, bueno, concretamente ¿cómo es? El batallón Lincoln. La brigada Lincoln. Sí, la brigada. A las brigadas internacionales. Según Ricardo de la Cierva, y ahora me lo verificará o desmentirá Fernando Paz, según Ricardo de la Cierva, Franco pudo beneficiarse de un envío relativamente regular de petróleo norteamericano gracias al lobby católico de Estados Unidos, que es, por cierto, el que luego en la posguerra permite, vía embajador Lequerica, que no asfixiarnos del todo. Sí, con un lobby que hizo en Estados Unidos de forma muy inteligente y que ayudó enormemente al régimen, sin ninguna duda. El batallón Lincoln, por otra parte, fue desmantelado prácticamente en el Jarama y de él quedó muy poquito. Porque además luego cuando... O sea, que Estados Unidos era como bastante partidario de la República cuando fueron, y cuando volvieron, en cambio, cuando empezó el tema de la Guerra Fría,
a los que habían estado en España les... Hombre, claro, quedaron absoluta... Les tenían bastante controladitos. Porque todo el mundo sabía que las brigadas internacionales, no era ningún secreto, se habían configurado por órdenes de la Comintern de finales de julio del 36 y en septiembre se habían empezado a formar, se habían formado en París y se habían formado auspiciados desde la central de los sindicatos en París y desde la central del Partido Comunista francés. No era un secreto para nadie y que todos eran comunistas más unos pocos compañeros de viaje, bueno, que adornaban la cosa para poder decir que eran antifascistas. En realidad peleaban por los objetivos de Stalin, sin ninguna duda, por los objetivos de política exterior de Stalin y naturalmente eso vendía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial pues no lo hacía, ¿no? Yo creo que, hombre, es curioso que en Estados Unidos se esté produciendo este fenómeno, que no es exclusivo de toda esta gente ahora, ¿no? Sino que hemos visto pues algunos historiadores de tronío, como el caso de Stanley Payne, que comenzó su análisis del régimen de Franco en los años 50 de una forma enormemente negativa y que pues ya ha entrado el siglo XXI, su valoración del régimen de Franco es muy diferente y de hecho el libro que tiene sobre Franco, publicado hace aproximadamente unos 10 años, una cosa así, es un libro muy estimable, ¿no? en su elaboración y en las conclusiones que saca. Yo creo que todo esto tiene que ver en gran medida, más que con una reivindicación política de algo que ya no puede ser, por decirlo de alguna manera, porque es un régimen muy sui generis, es un régimen inclasificable, el régimen de Franco, por más que se impongan algunos y se empeñen, no es un régimen ni totalitario, ni fascista, ni nada, es otra cosa, y además es un régimen muy proteico, cambia a lo largo de los años de una manera muy marcada, muy señalada, y por tanto es inclasificable, y yo creo que muere con el propio Franco, y Franco era consciente de ello. Yo creo que más que la reivindicación de un régimen político es la añoranza de una época, ¿no? Que es un poco lo que ha dicho Esparza hace un rato. O sea, es gente que añora una época... No, eso no lo creo, o sea, lo creo en España, evidentemente, que eso es... No, me estoy refiriendo a España. A España, sí, pero que en Estados Unidos, digamos, que es una especie de moda rara, sí, en porque evidentemente no tienen ningún... No tienen añoranza de algo que no... No, José Antonio Fuster, una cosita solo más. Una cosita punta más nada más. Y ahora en José España Antonio yo creo que explaya. sí, que es la añoranza de una época, es decir, que eso va entreverado con imágenes pues, de este tipo, con actuaciones musicales, con no sé qué. No solamente de la gente que lo vivió, sino del hecho de que efectivamente los hijos iban a vivir mejor que los padres. Entonces, tiene que ver con eso, aunque era una época de optimismo, etc. En cuanto a algunas cosas que se han apuntado, no puedo dejar de comentarla rápidamente. Por ejemplo, el asunto de la policía. Que he apuntado yo antes. El asunto de la policía. Por ejemplo, es que he hecho una editorial, José Antonio, he hecho Ah. una editorial en el que me he permitido algunas críticas al régimen. Ah, vale. No, bueno, y entonces, feroces. No. Feroces no. No, el régimen evidentemente que tiene una crítica. Hubo cosas buenas, malas, regulares, naturalmente que sí. Pero el aspecto de la policía, que es un aspecto que se señala mucho, con frecuencia, bueno, si comparamos la policía española de aquella época con la policía norteamericana de aquella época, Bueno. por ejemplo, No, absolutamente de acuerdo. Con la francesa. Los franceses, quiero recordar aquí que el año 61-62, en París, en una manifestación de norteafricanos, que es algo muy actual, fundamentalmente argelinos, la policía francesa asesinó a más de 200 argelinos en el centro de París, que estuvieron durante semanas flotando sobre el Sena, y cuando se hicieron las autopsias se demostró que muchos de ellos habían sido arrojados vivos, malheridos probablemente, pero vivos. ¿Alguien se imagina que en el Madrid de 1962 se asesina a 200 personas? Es decir, que la actuación de la policía... Acepto la puntualización y como todo, efectivamente, hay que ponerlo en el contexto del Yo quería José hacer... Antonio José Antonio se acaba de dormir. No, que va. Estaba muy atento. Bueno, volviendo a Jack Poso y a Franco, es que habéis dicho que parece pintoresco y no es así, y lo hemos hablado muchas veces aquí en El Gato. ¿Jack Poso qué es? Lo habéis dicho vosotros perfectamente. Católico y anticomunista. ¿Y qué se encuentra? Una ausencia de líderes fuertes en Estados Unidos. Y se encuentra una ausencia de los católicos. Es posiblemente, no, casi con toda seguridad, es el grupo religioso de Estados Unidos más entregado al Partido Demócrata. Más entregado, pero por entero. O sea, ellos, y además con un presidente católico como Joe Biden, que era un furibundo abortista, toda la cultura de la muerte, estaba él mismo en sí, era la cultura de la muerte, su misma muerte también. Yo creo que no hay una añoranza de otros tiempos, porque Jack Poso no tiene ni idea de cómo era España en aquel momento, sino que hay una añoranza en Estados Unidos de unos católicos aguerridos.
Y sí que hay una añoranza de alguien que se enfrente al comunismo. Y cuando tú sabes que el comunismo se ha travestido, nada más que travestido, y se ha convertido pues, en este socialismo del siglo XXI, en este fanatismo climático, en el Black Lives Matter, en todas esas cosas, dices, ¿dónde están nuestros líderes fuertes? Y él encuentra un referente, que podemos compartir o no, de una persona que hizo de su convicción católica, de su fe, una parte importante de su política, de su política lógicamente como caudillo de España, y luego la otra parte, que era un furibundo anticomunista. Entonces se encuentra con algo que ya no se encuentra en el mundo. Si me podéis decir ahora mismo un líder en Estados Unidos que sea católico y anticomunista, hay premio, porque no hay. Y eso es lo que Jack Poso reivindica con los... Creo que es lo que reivindica con los Franco Friday. Franco Friday, el FFS era porque antes hacía una cosa muy divertida que era el Follow Friday. El Follow Friday era recomendar a unos amigos tuyos de Twitter o de X o como se llame ahora, y dice, seguid a esta persona. Entonces él lo cambia al FF, que era el hashtag FF, y lo cambia a Franco Friday. Y sí que es verdad, y además yo me he encontrado en Estados Unidos, y hace mucho tiempo ya de eso, pero estoy hablando de 1986, 87, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, un conocimiento de que en España había alguien, hubo alguien. Y ese alguien no hay de verdad, en la conciencia muy poco formada de Estados Unidos, solamente una idea, no hay ni esa idea de que Franco era un tirano sanguinario que comía niños y que mataba viudas. No, para nada. Y la convicción de Estados Unidos era que ahí había alguien, o sea, que España fue bien porque era un aliado anticomunista. Sí. Pero también hay un malestar cultural que está generalizado y que yo creo que es la causa de muchos de los fenómenos políticos que estamos viendo. Y lo recordaba el otro día al respecto de la inmigración, de los resultados en Alemania, etc. Yo creo que hay un malestar cultural y hay algunos fenómenos que lo ponen de manifiesto. Pero no es el fenómeno la causa, sino el malestar que hay detrás. Hay muchos vídeos en YouTube, por ejemplo, que aparentemente no tienen nada que ver con esto. Y que son, por ejemplo, imágenes durante 2 horas de Londres 1967. Ahí sí, ha visto el metro de Barcelona 1980 y tantos, por ejemplo. Sí, ese tipo de cosas. ¿Qué notáis? Existe. O sea, esa nostalgia por un pasado que está contemplado como mejor, que es algo que está en la condición humana, pues ya no lo cantaba Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y Hesiodo antes que... Fernando, pero tú sabes perfectamente, has visto los vídeos, también están los de París 1920, esos que ha coloreado y que se veía la gente... Sabes perfectamente lo que están transmitiendo con esos libros. Pero perfectamente. Perfectamente. Y no es nostalgia. No es nostalgia. No es nostalgia. Sí. No lo es. No lo es. Es nostalgia de que... Éramos un país. De que no había multiculturalidad. No solo eso. Sí, eso pero no solo eso. Una frase que se me hacía muy raro en la editorial y no he contado entonces, es que el país que está recordando es un país en el que... España era inequívocamente española, tú ibas a Francia y todo era inequívocamente francés, ibas a Inglaterra, era inequívocamente inglesa. Se ha acabado. ¿Sabes cuáles son los comentarios más numerosos? Todos son blancos. Hay niños. Bueno, eso también, claro. Hay niños. Hay niños. O sea, estos son los comentarios éramos nosotros. Claro. Fernando, yo he visto un comentario... Claro que hay una añoranza de aquello. No, pero también es mucho lo que dices tú, hay que niños efectivamente... sueltos por la calle. Poner fotos de distintos países claro. Niños sueltos. Dime un niño que vaya suelto ahora mismo por la calle. Los niños van escoltados por sus madres, sobre todo. Escoltados, agarrados, cogidos. Pero en aquellos vídeos se ve sobre todo a legión de niños que ven una cámara de eso y se van por la... Y tú ves un montón de niños, bueno, en fin, de chavales, tal, un golfillo de estos famosos de la calle, y les ves ahí sueltos, libres, felices, descarrilados. Nuestras clases eran de 40 niños, de 42, 43. Y a mí me decía, ¿sabes lo que me decían en mi casa? Y yo se lo cuento a mis hijos y se mueren de risa. En mi casa me decían, a las 9 se cena. Sí, exactamente. Y si quieres vienes y si no, pues... Eso no. Si no lo has dicho nunca. No, me decían, si no vienes, o sea, si no llegas a las 9, te vas a comer a la cocina, te vas a cenar a la cocina. Pero lo que me decían era, a las 9 se cena, es decir, aire. Aquí no te queremos ni ver. Aire. No, sí, efectivamente. Yo recuerdo con 12 años
O sea, volver a unas horas, pero que ahora lo pienso y digo... Habéis sufrido el rechazo vamos a empezar a contar aquí ya nuestra mili y esto ya es lo peor. Oye, no hay nada mejor que contar la mili, José Javier. Hemos quedado que hay que hacer un día nacional para contar la mili. Es verdad. Mira, ahora que Margarita Robles va a prohibir que el ejército es... Margarita, o sea, no se puede festejar a Lucemas, conmemorarla por no molestar a Marruecos. Ahora tampoco se puede desfilar el 2 de mayo para no molestar a quién. A Pedro Botella. Los franceses. No, y además dice que el ejército no puede desfilar al son de un paso doble. Pero Ya. coño, si son paso doble, ¿qué son las manchas militares? Todo, esencialmente. Y creo que ha confundido el paso doble con chotis porque ella de danza y eso no... ¿Pero por qué tiene de malo los pasodobles? Porque no le gusta, que es muy cañí. Que no puedes meter, que no O sea, puedes vamos a meter ver, al sí. ejército desfilando en Sí, Madrid el el 2 de verdadero himno mayo. de España es ¿Para no Suspiro molestar a la España. francmasonería o qué? Sí, va, o sea, ¿a qué es lo que usted ha pensado? María Mercedes, ¿a qué es lo que has pensado tú? Pues para no molestar a los masones, claro, pues ahí estamos. En fin, bueno, hala, cerramos tema, cerramos la cuestión de identitaria. Es decir, tú estabas en, yo me acuerdo, París 1983. O sea, no había nada como París, no había nada que se le pareciera, Nada. ningún rincón del mundo. El suelo boquinado todas las calles, los coches con los faros amarillos todas las calles, todo el mundo con la... Además, era una caricatura, pero la verdad, todo el mundo con la baguette debajo del brazo, Citroën ¿no? tiburón, aquel que llamaban. Claro, Exactamente. exactamente. O sea, tenías el color. El otro día estaba comentando con Miguel Ángel Quintana Paz, fuerte abrazo, un renuevo, mejor dicho, no, han hecho una especie de, precuela de una serie que la serie es Endeavour, se llama. Endeavour se supone que es la juventud, pero es una serie de hace 4 o 5 años, de una vieja serie que era Inspector Morse, creo recordar, de los años 2000, 2000 y pico, británica, que lo que hace es contar la juventud de ese mismo personaje en la Inglaterra de 1962, 63, 64, etcétera, ¿no? La han hecho ahora. Entonces, al margen de 4 o 5 chafarrinones políticamente correctos que meten, el reconstruir el aspecto externo de una Inglaterra que era evidentemente Inglaterra y no podía ser otra cosa, es como hacer una película en España donde todo era España y tal. Esa identidad, también urbana, evidentemente ha desaparecido, claro. O sea, cualquier centro de ciudad parece cualquier centro de ciudad. Exactamente. La tiranía de la diversidad, nada es diverso. ¿Os dais cuenta? Es decir, tú ahora vas y te vas a encontrar el mismo... Sí, la tiranía. Esta frase es para TikTok, la tiranía, repítela. Pues con la tiranía de la diversidad nada es diverso. O sea, tú puedes ir, pues encontrarte al mismo McDonald's o el mismo... La misma tienda de helados. La misma tienda de helados. El Starbucks. Starbucks, claro. no sé qué. Y sobre todo el mismo estilo arquitectónico, los mismos tipos de edificios. Y la misma antes gente. Y la misma gente. Y el mismo tipo de gente, efectivamente. No, es que antes era España era muy española, Francia era muy francesa, Inglaterra era muy inglesa. No, son procesos de homogeneización, pero que afectan a todo. El otro día Carmen Calvo decía, pero si vamos hacia una raza única, mestiza, mezclada y tal y cual, son procesos a nivel universal. O sea, es un proceso de homogeneización que te lo venden. Saben que es una chorrada, sí, ¿no? pero te lo venden precisamente como diversidad. O sea, te dicen que vengan claro. todos aquí, pero que vengan todos aquí. aniquilación de la Oiga, si diversidad. usted mete negros en Alemania y alemanes en el Congo, usted está haciendo un pan como eso. Y tal. O sea, indudablemente, a base de mezclarlos. No, la mezcla es lo contrario de la diversidad. Cuénteme usted lo que quiera, justifíquelo de otra manera, pero no como diversidad, porque lo que va a ser la liquidación ¿tú vas de en las metro? diferencias. ¿Tú vas en metro? Yo no. Yo sí. Bueno, tú vas en metro, ¿no? Me niego. Ahora mismo. Bueno, pues cuéntame exactamente qué es lo que ves en el metro. Poca Pues diversidad. bueno, Poca diversidad. No, son todos de lo mismo. Sí, hay poca diversidad. Poco cañí. Sí. Poco cañí, muy poco Bueno, hay cañí. también Muy muchos, poco por cañí, cierto, muchas grabaciones del Metro de Madrid. Claro. Sí, bueno, en fin. Bueno, y pasa otra cosa, que no es solo el tema de la diversidad y que sean reconociblemente españoles, sino que parecía como gente educada y silenciosa. Y bien vestida, ¿sabes? Que es una cosa... Bueno, en los 70-80 hubo kinkis también que, oye... Sí, claro, Eso aparece mucho en la Frank serie esta que te contaba was de dead. Endeavour. Es decir, la atmósfera es inglesa incluso en la cortesía entre las personas, que es una cortesía un poco, ya sabemos que es un poco hipócrita, que es una cortesía como la del metro de París antes, ¿no? Que era, perdón. Todo el mundo pegándose codazos y diciendo perdón. Bueno, pero digamos que tienes un rito, ¿verdad?, de aproximación al otro que implica la cortesía porque sí, aunque tú seas un maleducado. Es que Una cosa que el llama- kinky una se cosa que levantaba en el metro cuando entraba la señora embarazada. En los años 60 y 70 eso es el verdad. kinky hacía eso. Es decir, Y tenía hemos una placa superado, arriba ¿sabes? que ponía prohibido escupir al suelo bajo multa de 5 pesetas. Y tú, Sí, y reservado a caballeros mutilados. Caballeros mutilados. Bueno, en fin, vamos a retrotraernos, si a usted le parece, al cordón central
de todo esto. La gente al ahora está final, encantada en casa. Sí, ya lo sé. La gente está encantada en casa ahora mismo pensando, es verdad. Y tal. No, una cosa que llama muchísimo a la Yo digo joven que- generación de los filmaciones antiguas, pero que todo el mundo fumaba. Eso además, sí. Hombre, claro. Eso además, sí. También Bueno, se ahora en podía. Netflix también, o sea que hay otras cosas Pero, peores. por ejemplo, todos los presidentes del gobierno español han fumado, incluido el... Bueno, y en la ¿Y tele. Leopoldo Calvo Sotelo fumaba? No, Ese no lo sé, hacía yo creo que ayuda. Bueno, pero Hacía ese no, ayuda, ese no cuente. Ese no Hacía cuente. ayuda. No, porque el tabaco, digamos que era una especie de ornato masculino. Y entonces Calvo Sotelo no estoy diciendo nada raro, quiero decir, pero Calvo Sotelo no era un... Sí, no era el tipo de macho alfa, no efectivamente. era otra Alfonso Suárez cosa, o Felipe sí. González. Pero hacía ayuda. Hacía ayuda. ¿Hacía ayudo? Mucho. Igual Calvo hacía- Sotelo. No tenía ni idea. Leopoldo. Ser ingeniero. ¿Y qué tiene que ver los ingenieros con el Pues ayuda? hacer el ayudo Haría al matemáticas, logaritmos, ¿verdad, Carlos? ¿Qué digo yo? Lo has matado. Volviendo al cordón, esa contraposición entre la atmósfera general de un mundo en el que incluso los disconformes y los disidentes viven en un ambiente en el que todo el mundo ve que todo va para arriba, ¿verdad? Y el disidente lo es porque le parece que no bastante, contrasta brutalmente con la atmósfera de una sociedad en la que todo el mundo siente que todo va para abajo. Y me parece que esa es una reflexión que tienen que hacerse todos los que tienen alguna influencia pública. Tienen que rectificar simplemente, salvo que efectivamente deseen que vayamos para abajo. Que a lo mejor, mire usted por dónde, ahora vamos a tocar unos cuantos temas que me parece que podrían ir por ahí. Antes de irnos a la publi, Pedro Fernández Barbadillo, ¿qué preparamos para la semana que viene con Franco? ¿Qué opina de esto? ¿Qué te apetece? Pero que no sea una de tus especializaciones, porque si no, si no al final... Oye, podemos hablar del menú del día. Joder, qué buena Invento cosa. franquista. Efectivamente, el menú del día. El menú del día. Y los bares de menú. Hoy es muy complicado entrar en un restaurante y tener un menú del día que sea, en fin, yo qué sé, razonable, ¿no? Que no sea fabada deconstruida con espuma de alubia. Todavía quedan, Todavía quedan. Esa ensaladilla Conozco rusa varios, con conozco varios. un bistec, bueno, por ejemplo. Bueno, vámonos a la publicidad. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar de varios elementos que contribuyen a esa atmósfera actual de que todo está desajustado y desequilibrado. Y uno, evidentemente, es la inmigración. ¿Por qué? Pues porque ya no es inmigración. Hasta hace unos años, 10, 15, 20, hemos estado hablando de inmigración a lo que era inmigración. O sea, gente que venía de fuera aquí a trabajar y que generaba problemas o no. Lo de ahora no es inmigración. O sea, cuando te entran 250.000 personas, 1 millón de personas en unos pocos años y no vienen a trabajar, sino que nadie sabe exactamente por qué han entrado, ¿verdad? Eso no es inmigración, es otra cosa. Lo mismo vale, y muy particularmente para los menores. Es decir, si un chaval español de 17 años aparece un día perdido en una estación de metro de París o rompiendo una cristalera en Burdeos, la policía lo coge, llama a la policía española y vuelve a España. Pero si es un niño marroquino, se lo tiene que quedar en España. ¿Por qué? Bueno, toda esta polémica... ¿Por qué es la mayor? Eso, el por qué lo va a contestar Carlos Esteban después. Pero toda esta polémica es en realidad lo que hemos tenido toda esta semana y seguiremos teniéndola, porque aquí ya se ha roto un muro de silencio. Aquí ya se ha roto un muro de silencio. ¿Y sabe usted cómo? No. Bueno, pues espérese que a la vuelta de la publicidad se lo contamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar.
Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Algún día traeré los bocetos del cuadro de Padilla. Sí. Esto ya se ha convertido en un clásico, tan francamente bonitos, ¿eh? Pero bueno, y sobre la mesa los húsares que comenzaron con el Batallón de la Madrina Paz, que comenzó con el húsar primigenio, ¿dónde está? Ahí en medio, ¿no? Ahí. Y a partir de ahí yo ya renuncio. Un día vamos a dedicar un programa específico a hablar de la mili de José Antonio Fuster y de toda la gente que está aquí, que cada vez son más. Se une a la panoplia ahora la taza de María Mercedes, muchísima, que tienes que seguir pintando. ¿Tiene alguna duda? Pintando. Sí. Bueno, el tema de los menas, que es muy importante. El tema de los menas es tan importante que ha puesto en el debate público. Vamos a ver, decía que se ha roto un muro. Ese muro es que ya nadie tiene miedo de decir, el nivel popular, quiero decir lo que piensa. En la política sí, pero también cada vez menos. Y el otro día hubo un intercambio de Pedro Augusto Sánchez con Abascal en las Cortes que estuvo francamente bien. Me habría gustado meter los 2 minutos y pico de intervención de Abascal porque es que no pudo resumir mejor el problema, la vez que lo hizo francamente bien, pero se nos quedaba muy largo. Así que hemos resuelto meter la versión en apócope. Y después, bueno, primero vamos a ver el intercambio. Hemos visto en Salt las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo de Salt para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Los energúmenos que destruyeron Salt la semana pasada coreaban su nombre, señor Sánchez. El reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina, por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. Pero los problemas no se reparten, los problemas se resuelven y se evitan, protegiendo nuestras fronteras, devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país, es decir, con billete de vuelta, y devolviendo a los niños con sus padres. Escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa? Señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Ahora está diciendo, ¿por qué ha tenido que meter a Sánchez? Con lo bien que estaba quedando. Para cabrearle a usted. Porque si no hay estímulo, no hay respuesta. En fin, ¿qué quiere que le diga? Conmigo lo ha conseguido. Sí, claro, es que efectivamente. Porque todo el mundo sabe que es mentira lo que ha dicho. Bueno, todo el mundo menos Esther Palomera, que el otro día en la SER decía algo que me parece que es muy importante subrayar, porque dentro de la charocracia que gobierna España hay una serie de tópicos emocionales que me parece que es urgente desmantelar. No pueden ser un problema 800 niños. Esther Palomera, estoy convencido de que sabe, si no lo sabe sería peor, que según el gobierno canario, quítame eso de ahí, por favor, que según el gobierno canario, más del 50% de los supuestos menas no son menores. Según el gobierno aragonés, por sus pruebas de edad, el 90% no son menores. Los demás no quieren hacer pruebas de edad. De todos los que llegan, el 96% son varones, con V, no como los de García Paje, ¿no? Varones. Es decir, los niños y las niñas, que niña es un cuerno. No. Y de esos, más del 65% son marroquíes, que es un país en el que no hay guerra, no hay hambre, no hay miseria, hay un ministerio de la infancia, se están gastando un montón de dinero en satélites, en aviones, en cañones y en campos de fútbol, y aquí nos tenemos que comer con patatas a lo que les sobra, ¿o qué? Todo eso hay que saberlo. O sea, aquí no estamos hablando de, ¡ay, qué malo eres, que no quieres acoger a un niño vulnerable! Bueno, digo una vez más, y ya juro que me callo. Yo a los 17 años, a la edad de estos chavales, los que tienen esa edad, que otros tienen más, yo era soldado. Fuster también. Sí. Claro, ¿qué coño vulnerable con 17 años? No. Ahora ya. Lo de los menas es una gran mentira en su misma enunciación. Ni son menores ni son no acompañados, que vienen en masa. O sea, eso, efectivamente. Empezando por ahí, ¿no? Y luego, bueno, se hablaba de hipocresía. Joder, ¿qué si es hipocresía? Nos contaban que estos son los niños que venían para brillar. Nos decía Silvia Inchaurrondo, un saludo, junto a Quintana Paz. Nos decían que eran los niños que venían para brillar.
Coño, vienen para brillar y nadie los quiere. Las negociaciones de las comunidades autónomas con Pedro Sánchez no es una puja por quedarse con ellos, sino porque no se los manden. Si es tan bueno para el país, y si es tan bueno para la economía, y si son los que sostienen las pensiones, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué la negociación de Cataluña con Sánchez es no me mandes más? Pero no hemos quedado que eran tan buenos. Es toda una estafa y una mentira de la que todo el mundo ya empieza a ser consciente. Ha sacado hace unas horas Vito Quiles, el miércoles, creo recordar, ha sacado, o sea, antes de ayer, ha sacado un vídeo donde aparece pues una serie de entrevistas que hacen un centro de Menas. Ajá, sí, Lo sí, que sí. cuentan los usuarios del centro de Menas, o sea, los presuntos Menas, son, primero, que no son Menas. Alguno dice por ahí, bueno, aquí hay gente que podría ser mi padre, cachondeándose. O sea, este es el nivel. No, por lo tanto, en fin, no son Menas en absoluto. Les preguntan por Pedro Sánchez y dice, bueno, Pedro Sánchez es cojonudo, es un tío tal, no sé qué. Claro, nos da dinero, nos da alojamiento, nos da comida. Y además, los menores, los niños luciérnaga, porque brillan, los niños luciérnaga estos tienen sexo con las educadoras sociales. Lo dicen ellos, no lo digo yo, ni me lo invento. Tienen relaciones sexuales, al parecer, con mucha frecuencia, según ellos confiesan. Y hay algunas sancionadas. Confiesan o presumen, cuidado. Bueno, pero hay algunas sancionadas. Confiesan y presumen, pero confiesan también, porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la cuarta, ni la décima. O sea, son menores que saben que gozan de impunidad delincuencial absoluta, y lo cuentan ellos, no, si luego nos vamos al parque por la noche y allí de todo y tal y cual. Y esto, lo de los Menas es como lo del centro de rehabilitación de drogadictos, lo mismo. Todo el mundo está a favor, pero nadie los quiere cerca. O sea, sí, que los drogadictos se rehabiliten, por favor. Sí, todos a favor. Oye, que van a poner un centro al lado de tu casa. No, al lado de mi casa no. A Hortaleza, porque no lo ponen en el barrio Salamanca. A casa con papá. Son menores donde tienen que estar con sus padres. Y ya sabemos que al final todo esto es mentira. Hay que expulsarlos. Hay que expulsarlos sin más. Hay que mandarlos a sus países y que sus países de origen se encarguen de devolverlos con papá y mamá. Y hay que detener la emigración masiva que se está produciendo, porque es parte del mismo fenómeno. Paréntesis. Hay gente que dice, no, es que la ley te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque igual en su casa es víctima de maltrato. Vamos a ver. Si tú te encuentras 3 chavales de 12 años de Burkina Faso, te lo puedo aceptar. Si tienes 2.500 niños marroquíes de 16, 17, 18 años, no te lo acepto. Marruecos tiene una estructura institucional precisamente dedicada a eso. Lo lógico es que si tú no puedes mandarlos desde aquí a la casa de cada uno de ellos, lo haga la estructura institucional que el Reino de Marruecos tiene para eso. Claro. Pero que es su deber. Pero su deber. España, ¿por qué tiene el deber de acoger a los niños? Imagínate que lo fueran, a los niños maltratados de Marruecos. Pero bueno, esto es de Mortadelo y Filemón. No, tendrá que ocuparse Marruecos de ello. O le mando yo a los niños maltratados de España, qué sé yo, a Dinamarca. Pues digo, que es una locura. Fernando, no es de Mortadelo y Filemón, es del tío Gilito. Detrás de esto de los niños, detrás, rodeándolo, hay un inmenso negocio. El miércoles, el diario asturiano El Comercio entrevistaba a un chico marroquí. Los niños marroquíes venimos a vivir, no a robar. Y contaban la historia de este chico que había saltado la valla, se había roto la pierna y que ahora, una vez que había venido desde Ceuta a la península, estaba en Asturias, trabajaba y ganaba dinero. Bueno, pues había un despiece, que leo, literal. El Ministerio de Juventud español, no el marroquí, destina más de 50.000 euros por cada menor emigrante. Claro, 50.000 euros por cada menor inmigrante. Ahí hay pasta para pillar. A ver, del discurso de Abascal yo solo le encuentro un pero en ese discurso, y es que no menciona el inmenso negocio que son los Menas, pues para las empresas, por llamarlas así, concesionarias de los centros estos de menores, para toda esta selva de trabajadoras sociales, psicólogos, educadores, abogados, ONGeros, activistas, políticos que viven de esto, de estos 50.000 euros que destina el Ministerio de Juventud a cada menor. ¿Cuántos de verdad llegan a estos supuestos niños maltratados o en situación de exclusión? Pues no sé, para que aprendan un oficio, para que tengan una educación. Oye, y ya para acabar, o sea que los niños se pueden ir al parque a botellón, a hacer botellón. Pero no hay una ley que prohíbe el botellón. otro día salía... No, es otra más. Es otra más. De las muchas leyes que hay en España y que en ocasiones solo se aplicará a los españoles
y algunas veces ni eso. Enseguida le vamos a dar la palabra a José Antonio, que ha sido testigo de un vivísimo debate en la Asamblea de Madrid precisamente sobre esta cuestión. Y antes de dársela a Carlos, que lo había pedido, añado una nota más documental, que sepa usted que la media de edad de los menas en España son 20 años. ¿Por qué? Porque me está pasando como a María Jesús Montero el otro día. Y eso que no he dicho ninguna mentira, ya ve usted. Porque en la media de edad entran los menas propiamente dichos y los extutelados, que no se ponen a trabajar en la fontanería, no, en ningún lado. Entonces entran dentro del mismo bloque de subsidiados. Así que edad media. Bueno, y eso haciendo un acto de fe, porque vienen sin documentación. Eso, ellos destruyen la documentación al entrar y confiesan los años, o presumen de los años, que le da la gana. Cierto. Y ahora a Carlos, y luego le preguntaré a José Antonio cómo lo ha visto él, porque si aquí alguien ha palpado la hipocresía del tema de los niños, ha sido José Antonio. Además lo ha visto en los rostros de quienes lo decían. Bueno, yo, por ejemplo, lo que decía Pedro, que tiene razón, pero que digamos que no me vale para el fenómeno, porque cualquier política grande ahora ya engendra un negocio siempre. Estuvimos la pandemia, pues todo. Es decir, la pandemia sería real o no real con independencia de que se forme en su entorno, pues, o el aborto, o cualquier cosa, efectivamente. Lo que a mí me gustaría ya es que pasáramos de intentar demostrar una y otra vez que esto es absurdo, que evidentemente, ¿por qué nos vamos a quedar con los niños de Marruecos? Que no tiene ningún sentido, que es mentira, todas las historias lacrimógenas. Y vamos a decir, ¿pero por qué lo están haciendo? De verdad. Es decir, nadie en su sano juicio, nadie piensa que eso suponga una mejora para nada. O sea, dime algo en que ha mejorado esto que llaman inmigración, que no es una inmigración, que es una invasión brutal. No es verdad, y todo el mundo lo sabe. ¿Sabéis que es la política gorda en la que los europeos están más de acuerdo? O sea, 8 de cada 10 habitantes de la Unión Europea están en contra de la política inmigratoria. Ya, es que no quieres la inmigración, pues recuerda a nuestros abuelos, que no tiene que ver, que le estamos dando la misma palabra, pero es que ni eso, se parece. Por eso he empezado diciendo que esto no es inmigración. Entonces lo que a mí me interesa, lo que digo es que me feminismo. gustaría pasar ya lo siguiente y no seguir diciendo, mira, no es verdad porque nadie lo quiere en sus barrios. Sí, lo sabemos perfectamente, pero que no, que es un desastre, que acabas con, por supuesto, con la cohesión de un pueblo, absolutamente. El tema de la delincuencia y la inseguridad, que es brutal, pero que es muy menor comparado con todos los demás, porque todos los demás van a quedar, aunque se... Es decir, es que haya una Weltanschauung, una cosmovisión completamente diferente, que dentro de unos años vaya a ser la que sea la por defecto en tu propio país. La mayoritaria, efectivamente. Entonces, sí. Como eso ya todos lo sabemos, yo lo que querría saber, que me contarais, o qué opináis, de por qué se está haciendo y por qué se aguanta. Aquí el único que ha tocado poder mínimamente, aunque sea en la oposición. O sea, que aunque sea en la oposición. Su excelencia. Tendría que contestar esa pregunta. ¿En la oposición se toca poder? En la oposición sí, se toca influencia. Y no poder, como tal, o sea, poder que significa cambiar las cosas, no. Pero influencia, sí. Influencia sí, porque algunas veces... Pregúntales en Valencia. Exacto, algunas veces logras apretar al poder estamos. Para que cambie las cosas que tú quisieras que cambiaran. Entonces, sí, debate menos en Madrid, José Antonio. Hemos visto al Partido Popular de la Comunidad de Madrid pasar del estos son tan españoles como Abascal, ¿no? Sí. El otro día Isabel Díaz Ayuso también quejándose de la cuestión del reparto de los menas, al mismo tiempo diciendo una cosa y la contraria. Un día es una P, el otro día es la otra P, del PP. Vimos a Isabel Pérez Moñón el otro día exhibir una bandera de la Comunidad de Madrid con medias lunas en lugar de estrellas, que tuvo su gracia. ¿Es hacia dónde vamos? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Es que sabes que las medias lunas en lugar de las estrellas de la Comunidad. Sí. En un acto de... Que nos costó 800 años echarles, joder. Isabel lo hacía, Isabel Pérez Moñino lo hacía forma de criticar. Esto es a lo que vamos. Vale. Como sigamos de esta manera. Y no te olvides de que
Ayuso, a la vez que se queja de los Menas, va a mandar a Fuenlabrada ¿a cuántos, José Antonio? Va a ampliar la Cantueña, es lo que nos han dicho. ¿Cuánto se ha gastado la Comunidad de Madrid en ese centro de menores? 20 y algo millones, empezamos por 9, luego... O sea, se empieza por 9 y se va en 20 y tantos. Aquí hay muchos que están pillando cacho. ¿A dónde los mandan? A Fuenlabrada. Fuenlabrada, no a la calle Martínez Campos, ¿no? No, esa es la Fuenlabrada. No, cerca Tampoco los manda al lado de la finca. No somos aguas, tampoco. Madrid, ejemplo tipo. Bien. Yo no tengo una respuesta a la pregunta que has hecho, Carlos. ¿De por qué lo hacen? ¿De por qué lo Pero hacen? quiero que ¿Sí? Yo también. Pues venga, darla. Me refiero a que no se puede mojar. Vale, no. Es que yo me puedo mojar, yo puedo decir lo que yo haría. Es evidente. Para mí, y lo ha dicho Fran de antes, un tipo que va en una balsa, en un barco o directamente por el aeropuerto de Barajas, rompe su documentación y se acerca a y le dice, tengo 16 años, inmediatamente tendría que ser lo peor que pudiera decir una persona para tratar de entrar en España. Tendría que ser, que tiene usted 16 años, embalado y de vuelta a Marruecos en la misma aerolínea que vino. Eso es, por cierto, como era la legislación en tiempos de Franco. Si venía un inmigrante ilegal, decía, es el medio de transporte en el que haya venido el responsable de devolverlo. Así que usted ha venido en Air Maroc, se va, coges a Air Maroc y le dices, y aquí lo tienes. Prioridad para embarcar y se lo devuelve. Si fuera menor de edad, porque los menores de edad tienen que estar, es evidente, con sus padres. Y una cosa muy importante, con respeto a la identidad cultural suya. Nosotros no tenemos por qué cobijar o acoger o educar a alguien que no forma parte de nuestra... No le vamos a poder educar en sus valores, porque son suyos, de su país, no nuestros. Bueno, le pregunta a Isabel Pérez Moñino, además, que es consistente, porque es de Fuenlabrada, además, donde ha visto Menas para aburrir. Yo también he visto unos cuantos Menas y he hablado con muchos de ellos. Pero Isabel es... Bueno, y le preguntas una y otra vez al Partido Popular, una y otra vez, pero ya está bien, pero póngase, plántense. Y dicen, nosotros cumpliremos estrictamente con la ley. Y que es así, con la ley injusta. Pero si la ley también te dice, además, que lo que hay que hacer es devolverlos. Si la ley de extranjería te dice que menor que tal, menor embalado. Y es más, que las comunidades autónomas tienen competencias para tener acuerdos con países para mandar a los niños y tal. Y dices, a mí esto me está costando 29 millones, le doy 29 millones a Marruecos, les endilgo todos a ellos y me dejan en paz porque me van a costar mucho más caros. Bueno, pues se lo decimos una y otra vez. Y la respuesta que recibo, que yo he recibido por parte de la consejera de Asuntos Sociales, es que los Menas vienen aquí a integrarse. Que lo ha visto ella con sus propios ojos. Sí, es una cosa que lo ves enseguida. Entonces, por eso no estamos felicitando el Ramadán Carlos, y te prometo que les decimos, yo les digo exactamente, bueno, es más, yo creo que en un momento dado una conversación que tuvimos ahí con gente del Partido Popular, dije algo así como, me salió un no me jodas. O sea, cuando me dijeron exactamente eso, cumplimos la ley y vienen aquí a integrarse, y yo dije, no me jodas. O sea, es absurdo. Y yo les dije exactamente lo mismo que tú has dicho antes, que es, si todo el mundo sabe que esto es mentira, si nadie los quiere, si lo que necesitamos es que se larguen a sus países, que no podemos tenerlos aquí, que... ¿Te acuerdas lo de nos mienten, saben que nos mienten? Entonces, ahora, perfecto, si vosotros sabéis, o sea, es verdad que hay una teoría del buenismo aplicado a alguna parte del electorado, un importante electorado, tanto de la izquierda como de ese centro desplazado hacia la izquierda, que entiende, que no tienen la percepción de que esto sea un problema, que no lo han sufrido, en la parte sobre todo de izquierda pija, la izquierda pijiprogre de esta madrileña, que no tienen esa percepción de que esto sea un problema y que su, ¿cómo decir? Su coartada para poder decir que ellos son buenos, en el fondo son buenos, es llamar niños a lo que es un tío con pelos en los... Sobacos, que podría ser perfectamente, que está en edad militar, y como ha dicho José Javier, incluso aunque tuviera 17 años, nosotros a los 17 años ya éramos peligrosos. Pues imaginaos lo que son ellos. Pero nosotros éramos peligrosos a los 17, es evidente. Y a los 16 también.
Ya éramos unos Pero eso, tipos, o sea, un día efectivamente vamos a contar aquí la adolescencia de la gente de los 60 y los 70. Es que de verdad Claro. es ridículo. Esther Palomero diciendo 800 niños, por Dios. No son niños, O sea, por no favor. son niños, pero ellos se les llena la boca de niños. Sí. Yo no he recibido Y niñas, tantos... y niñas. niñas, Que- que no hay y ni que una. no hay. Pero yo no he recibido Niñas, tantos... niñas no no he hay. recibido Es tantos... hipocresía, claro. Sí, no, Pero pero, de además verdad- el lenguaje emocional todo el rato. Un político no puede estar así, ni Carlos, hablar que- así. Pues Carlos, un político hoy solo está así. Carlos. Por eso es evidente que es mentira. Pero, Claro, eso es la charía. Eso es la charía. Carlos, La charía vente un con día, che. vente un día a la Eso es la Asamblea... tallica. Vente un día a la Asamblea de Madrid. O sea, a mí con lágrimas en los ojos, diputadas socialistas desgarradas diciéndome que eran los niños. Es que nadie piensa en los niños. Pero es que son ustedes fascistas, fanáticos, que quieren tal. Y yo... Bueno, un día también podríamos hablar de la feminización de la política. Eso es otra Las cuestión. sales. Pero las sales, por favor, que le va a dar algo a esta mujer. Y luego había otra ¿No te acuerdas lo de Yolanda maravilla que cuando fue se puso una así? diputada del Partido Popular desde la tribuna mirándonos y diciendo: me dan ustedes náuseas. Bueno, pero eso es muy típico. Porque desprotegen a los niños. Yo, pero que Pero me si lo diga, vosotros los matáis que me lo antes diga de que una nazcan. Charo, pero que me lo diga una Charo de esa izquierda, no sé cuántos, pero que me lo digáis vosotros, claro que también sois de izquierdas, pero que me lo digáis vosotros de esa manera tan absolutamente hipócrita, cínica, y es verdad, ellos saben que es mentira, es que esa es la cuestión. El Partido Popular Ahí, sabe que es mentira. claro. Así que ahora decidme vosotros Ahí por qué vamos lo a la hacen. pregunta efectivamente que hacía Venga, Carlos. vamos. Pero Cálculo que electoral. vaya Fernando primero. Empieza Fernando. Bueno, vamos a ver, el buenismo es Ese. el narcótico que se administra a la plebe Perfecto. para Bien. colarles las más perversas intenciones socapa de todo lo contrario. Vale, ahora di las Es intenciones. decir, y por eso se nos pone a llorar la señora de las Sales y se nos Y lo pone... de Yolanda, que cuando... Y Yolanda, y Yolande. Por esa razón. Ese buenismo, es decir, al sí, final claro. es eso, es para que determinados personajes que no tienen capacidad de decisión realmente asuman un discurso que les humaniza y que les hace superiores a ti. Porque tú eres el malvado ultraderechista que lo que quiere es expulsar a unos niños y dejarles sin pañales y sin mocos y tal y no sé qué. O sea, esa es la imagen que venden. La realidad de todo lo que hay, como en tantas otras cosas, como a las feministas no les importan las mujeres, como al lobby LGBTI no les importan el homosexual persona, las personas les da igual. Les da igual, Las personas completamente. igual. Ellos los utilizan como palancas para imponer una serie de programas que se basan en ideas perversas. ¿Qué es lo que quieren con toda esta historia? Hombre, estamos asistiendo a una invasión. A estas alturas nadie puede alegar ignorancia. Y es una invasión para llevar a cabo una sustitución de la población europea, de la población blanca, de la población cristiana en Europa. Este es un problema esencialmente de identidad y, en consecuencia, de supervivencia. Es un plan que existe desde hace mucho tiempo, que no se dirige solo a la cuestión, podemos decir, cultural o étnica, sino que está siendo fundamental y básica en todo este asunto. Es un plan, como digo, antiguo que que ha construido desde hace mucho tiempo un espacio en Europa donde se destruye todo lo que sea la identidad europea. Cuando eliminamos, y se hace desde Bruselas, la soberanía política de las naciones, estamos eliminando también la soberanía de las personas, porque nadie es libre en un país que no sea fuerte. Eso es imposible. Y es el camino hacia el que vamos. Además de eso, hay un plan específico de sustitución de la población, fundamentado en dos cosas. En primer lugar, la sustitución en sí misma por el carácter étnico del fenómeno, y luego mano de obra barata. Es decir, metiendo a toda esta gente, lo que hacen es que, bueno, dado el nivel de desarrollo Fernando, ¿sabes? Te voy a contar una cosa. del solo te voy a contar. capitalismo mundial actual, se necesita esto para que los gastos Mira, sean menores. te voy a dar dos datos. La Comunidad de Madrid ha perdido en 4 años, estos últimos 4 años, de 2021 a 2010, a 18.485 españoles. Digo perdido, que se han ido. Sí, sí. Mientras ha ganado 301.113 extranjeros. 301.000. Hemos perdido 20.000 españoles. Y 300. Digo no que se hayan muerto, digo 20.000 españoles. Y hemos ganado 300.000. El mayor incremento son los sudamericanos, 223.000. Los africanos ya son 144.682. Perdona, José Antonio. Centroamérica y Caribe, 195.684. Esto, ¿Pero qué es además, esto? influye en que los pisos estén al precio que están. Y eso y el divorcio. También, efectivamente, y a que no se construyan pisos. Pero si entran 300.000 inmigrantes nuevos en Madrid, en algún sitio tienen que vivir. Pedro, Dime. que no hay, o sea, si tú tienes 300.000, el señor Ayuso se jacta de que todos los años subimos 120.000 o más y que pueda coger todos los menos que sea. No tiene corazón así de ancho como Morena Bonilla, pero bueno.
Moruno. Moruno Bonilla, perdón. Como Moruno Bonilla, pero el tipo... Pero la diva dice, es que crecemos 120.000. ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las infraestructuras? ¿Dónde está el transporte? ¿Dónde está la vivienda? ¿Dónde está nada de eso? Crecemos por crecer, y lo que estamos haciendo es destruir la posibilidad de que algún día mis hijos puedan vivir cerca de mí. Se degrada todo, se degrada. Claro. Lo que ha dicho Pedro en el mercado inmobiliario, pues es que se degrada la sanidad, se degrada la educación. Naturalmente, quien más ha hecho en España por la educación privada y la sanidad privada han sido los gobiernos del PSOE, precisamente con este tipo de medidas. Y metiendo a toda esta gente ahí, evidentemente, pero la pregunta de Carlos sigue sin respuesta. Dos preguntas fundamentales. Una la ha formulado antes en realización, no diré quién. ¿Por qué hoy Carlos Esteban se ha peinado como un moderno? Esta es una pregunta que todos nos tiene inquietos desde que empezó el programa. Hablando de marroquíes, pregúnteselo a Abdel, que es el que me va a cortar el pelo. Lo ha hecho aposta. Por cierto. Esto va para la gente de los xenófobos y demás. Mire, todos conocemos marroquíes de toda la vida de Dios. Aquí hemos dicho 1000 veces que el problema nunca es individual, siempre es colectivo cuando se convierte en una colectividad que va contra la sociedad de acogida. Todos conocemos marroquíes, por ejemplo, que descienden directamente de lo que era el Marruecos español, por ejemplo, el peluquero de Galapagar, que me lo acabas de recordar, y que son gente normal y corriente, y cada uno de su padre y de su madre, unos más religiosos, otros menos religiosos, unos más integrados, otros menos integrados. No es eso, no es esa la cuestión. Pero todos guardan el carnet de identidad marroquí. Mira, este no, pero por otro motivo. Este no. Igual. No, pero no. La inmensa mayoría, tú lo sabes. Como los la cuestión no es por qué la gente viene a ganarse la vida aquí. La cuestión es por qué se les convence de que aquí van a poder ganarse la vida en condiciones objetivamente mejores que los autóctonos. ¿Por qué digo objetivamente mejores? Sí. Porque no les va a costar el mismo esfuerzo acceder a una vivienda, a una ayuda social. Y eso nos lleva a la pregunta inicial de Carlos Esteban, que es el elefante en la habitación, que es quién está moviendo esto en todas partes. Pues lo acabamos de decir. Elecciones europeas. Que lo diga él. Espera, que se va a seguir. En las elecciones europeas últimas, quiero recordar que todos los partidos, hablaron, pero todos, menos la izquierda tal, todos, de que la inmigración, pues tal, había que controlar la frontera, ha sido para celebrarse las elecciones y para nada. En Francia empezar la campaña de la sumersión, como llaman allí, ¿verdad? Y en Alemania, el nuevo 24 horas. Rectificando en 24 horas. Es decir, hay objetivamente un proyecto que apunta a la disolución de identidades nacionales ya, al mismo tiempo que a una bajada obvia de los costes laborales de una economía que está cargadísima de deuda y a la que le cuesta mucho salir adelante. Pero luego que no entren muchos turistas en Bután para que no diluya su... Pero Carlos, ¿quién va a ir a hacer turismo en Bután? Pues los mismos que quieren que entren los inmigrantes aquí para pagar menos salarios. Lo que quiero decir es que las mismas, si os acordáis, por ejemplo, en los 70, 80, todo el movimiento postcolonialista era decir... África para los africanos y tal, aquí no debe haber un solo blanco, más o menos, ¿no? Y dices, bueno... Bueno, la segunda fase, Europa para los africanos también. Claro, es que eso es lo que parece, a mí me gustaría añadir... ¿Por qué los blancos europeos son los únicos seres de todo el planeta que es malo... Porque, Javier, que tengan orgullo porque de se nos ha culpabilizado, porque se nos ha culpabilizado culturalmente. Pero ¿por qué nosotros mismos? Claro, yo no pienso disculparme. Yo quiero seguir existiendo, joder. Es así de claro. Entonces, no voy a hacer un discurso genuflexo. No, perdón, es que yo no soy racista, no soy xenófobo. Llámeme lo que le salga del higo, me da igual. O sea, no me pienso disculpar. Yo quiero seguir existiendo. Y yo, y mi cultura, y mi patria, y mi pueblo. Quiero seguir existiendo y quiero afirmarme, porque existir es defenderse. Y ya está bien del discurso ante estas señoras que hay que darle las sales, coño, me la van a acabar dando a mí. Tenemos lo del desfibrilador, esto, que le va a dar un barranque. Bueno, esto que acaba de decir Fernando Paz es, en versión Cañí, lo mismo que dijo más o menos el otro día de J. Vance.
¿O J. de Vance? JJ de Vance. El vicepresidente. No. El vicepresidente de los Estados Unidos. Jimmy Daniel. Así que vamos a hacer una cosa, si te parece, Elena. Recuperamos el fragmento de Vance que tenemos apuntado en el apartado 4 del guión. Apartado 4, tiene hasta apartado 4. Tenemos hasta apartado 6, que no sé lo que vamos a ver, ya verás tú. Lo metemos y nos vamos directamente con él a la publicidad para que usted reflexione, y nosotros también, sobre lo que dice Vance aquí, que es exactamente lo que estamos debatiendo. Lo vemos y a la vuelta seguimos. We have to remember that is the cradle of Western civilization. The entire idea of Christian civilization that led to the founding of the United States of America, that was formed in Europe. The cultural bonds, the religious bonds, these things are going to last beyond political disagreements. But I think that Europe, and frankly I would have said this about America a year ago, but Europe is at risk, I think, of engaging in civilizational suicide. They are unable to, or unwilling, too many countries to control their borders. You see them starting to push back against that, and good, that's a good thing. You see them starting to limit the free speech of their own citizens, even as those citizens are protesting against things like the border invasion that got Donald Trump and a number of European leaders elected. So look, I want Europe to thrive. I want them to be an important ally. Part of that is going to be Europe respecting its own people, respecting its own sovereignty, and America can't do that job for them. If you have a country like Germany, where you have another few million immigrants come in from countries that are totally culturally incompatible with Germany, then it doesn't matter what I think about Europe. Germany will have killed itself, and I hope they don't do that because I love Germany and I want Germany to thrive. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, soy extremadamente disidente, como debe ser. Acabamos de ver antes de la publicidad lo que estaba diciendo Vance. Mire, es que es verdad, simplemente, es que tiene razón, claro. La pregunta es, que es donde habíamos dejado antes el debate, ¿por qué específicamente pasa esto en Europa? ¿A quién le interesa y para construir qué? ¿Y por qué aquí es mucho más fácil que otros lugares como China, Rusia o los propios Estados Unidos, donde es obvio que ha habido una reacción popular? Bueno, pues es una pregunta que hay que contestar y ahí podéis empezar por donde queráis. Bueno, pues ha comentado Fernando antes de la intervención de Vance la responsabilidad de las oligarquías de los países europeos y también de Estados Unidos y de Canadá. Eso, como decías, Javier, en Estados Unidos está habiendo una reacción. En Canadá parece que no la va a haber. Bueno, yo quiero centrarme un momento en la responsabilidad de los países de origen de estos inmigrantes, de esas oligarquías locales que nos decían durante los años de la descolonización que representaban a los pueblos africanos oprimidos y que iban a llevar el bienestar, y que ya vemos el bienestar a dónde se lo llevan. Por ejemplo, Mohamed VI se lo lleva a París. Bueno, en Francia hay una bronca descomunal entre el gobierno del primer ministro Bayrou y ¿cómo llamarla? Gerontocracia que gobierna Argelia. Tipos que hicieron la mili en los años 60 luchando, matando franceses y matando argelinos pro-franceses, lo que queda del FLN. Bueno, Bayrou quiere que el gobierno argelino acepte de una vez unas cuantas docenas de delincuentes argelinos que además están parados por un tratado, un convenio entre los dos países, y los argelinos se niegan a hacerlo. Han vuelto a presentar la lista, les han dado un ultimátum de que si no, Francia va a suspender el convenio que firmó el listo de Gaulle en 1968, después de que los argelinos querían la independencia y ya son independientes, ahora los vamos a traer a Francia porque lo quiere el gran capital, querido Carlos, para tener mano de obra baratas en la Renault, en la Citroën, en la construcción de centrales nucleares. Sí, bueno, pues ¿no? Se lo pidieron los octogenarios que mandan en Argelia se niegan a aceptarlo, a cumplir con el convenio que tienen, y tienes a un país del tercer mundo que solo vive de exportar gas, quizás por eso, diciéndole que no a una potencia nuclear cuyo gobernante máximo quiere invadir Rusia. Bueno, o sea, eso demencial. Es todo, no tiene ni pies ni cabeza, salvo que se parta de que efectivamente hay un plan diseñado para destruir las sociedades europeas, hombre, y de paso también pues algunas otras. La oposición a AfD en Alemania, la más seria, la más continuada y la más poderosa, es la de la patronal alemana. Sí. La que dice, ¿cómo que me quieren estos parar? Y la Iglesia. Sí, que por supuesto.
Pues es que siempre está con el poder, es verdad. La crítica que le hacían los rojillos a la Iglesia, al final iban a tener razón. Lo que pasa es que como el poder ahora lo tienen ellos, están callados. Pero es la de la patronal, porque aquí lo que está en juego al final es eso, y es la confluencia de los intereses del gran capitalismo transnacional con todo el discurso progre, que al final es una expresión de puro odio hacia Occidente, es una expresión puramente endófoba, y entonces, bueno, pues se complementan maravillosamente bien, como esa extrema izquierda o pretendida extrema izquierda va de la mano de los intereses del gran capitalismo. Y es más, es que es su coartada moral, que es lo grande, es lo que permite que esta señora, a la que se refería Fuster hace un momento, a la vez que beneficia, la de las sales, a ver si me pasa unas pocas, a la vez que beneficia a los intereses del gran capital, muestra su humanidad, la exhibe en un escaparate, ¿verdad?, de amor y paz y perdón. Es muy interesante, es muy interesante. En realidad estamos, por así decir, en el enseñoreamiento de la mentira, ¿no? Sí. En el discurso, al final tienes a toda la élite político-periodística, mayoritariamente aceptando un discurso que saben que es falso, pero lo repiten sin cesar. No creo que les convenza. Quiero decir que cuando Javier Cercas dice nuestra patria es Europa, sinceramente no me creo que sea tan estúpido. O sea, no, creo que... De eso escribo hoy en La Gaceta. Sí, por cierto, magnífico artículo el de... Sí, no, pues ayer. El de Carlos Esteban en la magnífico. Siempre si lo subí yo a X, ¿Ah, sí? Pues, claro. No me ve, no me sigue en X. Sí, te sigo. No, fíjese usted, el discurso se adapta a los diferentes ecosistemas políticos en función siempre de lo mismo, que es romper la comunidad política real para construir otra. Es que según estabais hablando vosotros dos, me he acordado de lo que está pasando en Hispanoamérica, donde lo que estamos viendo es la sustitución del discurso de la culpa propia por algo todavía muchísimo más refinado. Que decir, no, tú no eres quien eres. Eso es terrible, hispano. No, tú eres, lo que hemos visto estas semanas atrás, ¿no? Eres un guerrero azteca. Es mentira. Pero ¿cuál es el efecto? Disuelves la identidad política real, claro. Porque nadie es un guerrero mexica. No, y probablemente ni siquiera el descendiente de un guerrero mexica, probablemente es del que se lo comía. No, ese en su caso... Pero eso, es que esto mismo lo has dicho tú en este programa hace un tiempo, con el asunto de... ¿Sabéis cómo nos han dicho todo el tiempo que realmente nosotros somos un pueblo árabe? Sí, claro, es verdad. Ahí está, y ahí nos dijeron, y siguen diciéndolo, pero incluso da igual las pruebas irrefutables. Y me acuerdo que pusiste ese mapa de calor genético, que todos venimos desde ahí. Claro, era perfecto para explicar que jamás hemos sido un pueblo. No, pero no solo eso, sino que un tío de Huelva estaba más emparentado. De Santander, lo de Cádiz era Santander. Ese discurso de destrucción de la identidad real en realidad es un discurso de desconstrucción. Porque eso es. Te desmontan y te vuelven a montar entero. Mire, por eso en este momento es tan importante, tanto para nosotros aquí como para los hispanos del otro lado del mar, la recuperación del concepto de hispanidad. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a dar de sí, sinceramente. Vamos a cambiar el titular de abajo, anda, porque si no va a parecer que estamos... muchísimas gracias, Elena. No sé lo que va a dar de sí, pero me parece interesantísimo porque, bueno, en fin, que se enteren de que idiotas no somos, que sabemos que nos la quieren colar y que sabemos cuál es nuestra identidad real, que es muchísimo más interesante. Pero por cierto, y el otro día pillé una cosa de Zunzunegui, que por otra parte es un señor muy de izquierdas, o sea, Zunzunegui, en fin. No es que hay un hispanismo muy de izquierda. Claro, Juan Miguel Zunzunegui, que me parece que era absolutamente irrefutable. Así que si le parece, la vamos a escuchar. Si a usted le interesa, esto luego se lo baja para repartirlo por ahí. Para ti que eres profe de secundaria, por ejemplo, es ideal para ponerlo en clase. Y luego lo comentas. ¿Y le van a echar del colegio? Bueno, en que yo estoy pensando no, pero bueno, cualquiera sabe. Vamos a verlo. Nunca podemos permitir que sea otro el que cuente nuestra historia. Tampoco podemos permitir que sea otro el que nos ponga nombre. Digo, ya permitimos que algún cartógrafo alemán le pusiera América a las Indias. Bueno, ni hablar, ya se quedó como América. Y luego permitimos que un francés le dijera América Latina, cuando nadie habla latín en América. Parte del conflicto que tenemos todos los hispanos es que, y bueno, es normal, yo me sorprendo frecuentemente hablando de nosotros y ustedes, ¿no? Bueno, es que ustedes en España y nosotros en América, y de pronto hay que cambiar eso por el nosotros, ¿no? Hay que cambiar el ellos y nosotros por un nosotros conjunto, porque al final todos somos este mismo pueblo.
Hay que recordar nuestro verdadero pasado para construir un futuro en el que podamos ser algo. Claro que hay que hablar de reconciliación y de perdón, ¿no? El tema del perdón es bien interesante, pero no el perdón que le tenga que pedir España a ningún lugar de América, sino el perdón que nos tenemos que dar nosotros a nosotros mismos, porque llevamos 200 años permitiendo que discursos absurdos nos tengan fragmentados y separados. Era un solo imperio, se fragmenta y de pronto un pedacito de ese imperio se llama Perú, y otro México, y otro Colombia, y otro Venezuela, y otro pedacito de ese imperio de este lado del océano se llama España. Y eso genera mucha confusión, porque se nos olvida que todos éramos España, ¿no? Pero hay que aplicar eso al presente de nacionalismos fragmentadores, porque a Cataluña no le va a ir mejor sin España, y al País Vasco no le va a ir mejor sin España, y a Galicia no le va a ir mejor sin España. Solo tienen que ver el pasado. Ningún fragmento del Imperio Español ha estado mejor sin España. Pensar que fragmentarnos más hará que nos vaya mejor es absurdo, para no decir groserías, ¿no? Que es lo mismo que pasa en América ahora que estamos metidos en otra gran trampa, que son los nacionalismos indígenas, que de pronto nos meten este discurso de culpa, que más suena muy progre y muy bonito, y hasta suena, lindo cuando dices, claro, es que cada nación americana debería tener su propio país. Claro, ya fragmentamos Hispanoamérica en 20 países y nos fue mal. ¿Qué tal que la fragmentamos en 50 para ver si nos va mejor, ¿no? Al lado de Zunzunegui estaba Patricio Lons, al que desde aquí mandamos un fortísimo abrazo y a ver cuándo vuelve a entrar en Usares. Mire, es que es el peso de la verdad, ¿sabe usted? Claro. Y mientras tanto, Estados Unidos ensanchándose y ensanchándose y demás. Ahí sus indígenas, pues diezmados en reservas, con alcohol. ¿Por qué te metes con Estados Unidos ahora? Gracias a ¿De qué te vienes con Estados Unidos ahora mismo? Métete con los franceses, métete con los españoles, pero no te metas con Estados Unidos, que pasaba por Valladolid. Y suelta al campo de al lado. Tío, el Pisuerga pasa por Valladolid y tú te acabas de meter con los Estados Unidos sin que... Hombre, no, tú. Pues, Estados Unidos ha sido un elemento disolvente en el siglo XX. A ver, el indigenismo proviene de las universidades norteamericanas. Y la proliferación de sectas protestantes que dividen la unidad en la religión de Hispanoamérica. Apoyo absolutamente a don Pedro Fernández. ¿Y de dónde obtenían mucho dinero esas sectas? Del Departamento de Estado. Financiando y sigue financiando sistemáticamente las sectas protestantes en Hispanoamérica para provocar esa división. Cometes un error gigantesco si a los movimientos evangélicos les llamas sectas para protestantes, porque no lo son. Porque no lo son. No lo son, Fernando. No lo son. Aquí no, señor. Y de la identidad hispana, sobre todo. Los principios innegociables que hemos abandonado los católicos los tienen ellos. Las grandes revoluciones conservadoras, de los últimos años, ¿cómo que tiene que ver? Estamos locos. La geopolítica norteamericana es de división de aquellos espacios. Atacad la teología de la liberación, pero no ataquéis los grupos evangélicos. Estáis de la olla, tío. Ahora mismo, si hay una revolución conservadora que pueda sustituir, y que encima sea profundamente hispanista y que profundamente crea de verdad en la causa de la hispanidad, viene de esos grupos evangélicos. Los protestantes son los verdaderos defensores de la hispanidad. Tómate algo, pero sin alcohol. ¿Tú te crees que además son los protestantes del Mayflower? Venga ya, cojones. Estamos hablando de otro tipo de protestantes. Estamos hablando de movimientos evangélicos. ¿Qué sajones? Pero por favor, no me toques los sajones. Los sajones de los... No seas progre. Progre es lo que acabas de decir tú. Me ha parecido lo más indignante del mundo. Los sajones, primero dos sables. Los sajones, primero los británicos hasta comienzos del siglo XX. Y a partir de comienzos del siglo XX, los norteamericanos han tratado Hispanoamérica como lo han hecho. La han cuarteado para dominarla a través de la fragmentación. Es un hecho histórico irrefutable. Es el patio trastero de los Estados Unidos que han tendido siempre a dominar para que sea fuente de materias primas. Vives en una década que no existe ya. A través de la alianza con las élites locales. Ese procedimiento
Sí, absolutamente. Ese procedimiento lo han reproducido en otras partes del mundo, es su modus operandi. Lo han reproducido en el Próximo Oriente y han tratado de exportarlo últimamente a través de la administración Biden con esos planes de fragmentación de Rusia, por ejemplo, que nos ha traído donde nos ha traído. Ahora vamos con Rusia. Donde nos ha traído, sí señor. La hispanidad ha sido dividida porque no la querían, como Zunzunegui acaba de contar, porque no la querían fuerte y unificada a través de los elementos fundamentales que la unifican precisamente y que le dan homogeneidad. La cruz. Que es la visión del mundo, que es el catolicismo. No es la cruz. No lo veo. Es la cruz, no no es lo veo. Es la cruz. No es el catolicismo. No, es la cruz. La cruz. Pero ¿qué cruz ni católica? La cristiandad. La cruz es católica. ¿Pero qué me estás que lo que contando llevamos tú? ahí fue el catolicismo. No, ya vamos. Para un momento. Habla José Antonio ahora, contesta Fernando. Pero es que te estás quedando, es que parece que estamos en Suiza y alguien ha sumergido a alguien en una bañera para cortarse las venas. No va de todo, no va de esto. Sí. Hay una diferencia fundamental entre lo que son esos movimientos protestantes, esas iglesias protestantes antiguas y esos calvinistas que tú acabas de mencionar, con lo que son de verdad las iglesias evangélicas de ahora, que dan respuestas mucho mejores que las que pueda dar la Iglesia Católica en un momento dado, y que es la Iglesia Católica, que es la gran culpable de lo que es la degradación y el sometimiento. He dicho antes, con lo de Jack Poso, no hay católicos que están entregados, se han entregado por entero a lo que son los movimientos progres. Y llegan iglesias evangélicas que respetan los principios fundamentales, que piensan en vida, en familia, en protección de la infancia, todo eso. Y los satanizáis porque son unos herejes. Es que son unos herejes, ¿qué le vamos a hacer? Como unas tortas. A Bolsonaro, el gran responsable del triunfo de Bolsonaro son esas iglesias evangélicas. Y tendremos, Fuster, otra cosa. Es decir, si eso se impone, tendremos otra cosa. Lo que no tendremos, desde luego, será hispanidad, porque los elementos constitutivos de la hispanidad no son los que tú te inventes, o me invente yo, son los que históricamente constituyen la hispanidad. Y es la cruz, sí, la cruz católica, la misma cruz que se afirmó, la misma cruz que se afirmó, la misma cruz cristiana, la misma cruz, no, hombre, la cruz es la misma, lo que significa en uno y otro caso lo que rezamos nosotros y lo que rezan ellos y lo que rezan las iglesias evangélicas, que no estoy hablando de los anabaptistas, ni estoy hablando de los calvinistas. Otra cosa diferente es que... Acércate más a esas iglesias. Fuster, Fernando, otra cosa diferente un vistazo. es que no haya que ahondar en la división. Otra cosa diferente es que en términos funcionales hoy político-ideológicamente, lo que tú dices puede ser asumible. Eso es otra cosa, pero con respecto a la hispanidad, desde luego, rotundamente no. Los elementos constitutivos de la hispanidad son las que son. Y la potencia protestante del norte es la que ha evitado siempre la unión de Hispanoamérica. Hoy no solamente son ellos, hoy es el indigenismo, que además procede de las universidades norteamericanas. Pero de las universidades americanas procede todo, hasta el teflón. Vamos a ver si no nos volvemos locos. Sí, me refiero a que cualquier cosa viene de las universidades americanas. Tampoco podemos acusar de todo a las universidades americanas. Pero teledirigido el problema no es que surja algo por parte de Estados Unidos. El problema no es que surja algo en una universidad. Exacto, ahí voy. El problema no es que surja no daba dinero a Teflón, daba dinero a los antropólogos a que fuesen a Perú, a Bolivia, a envenenar a los indígenas. A través de las universidades norteamericanas la presencia. El problema no es que la universidad americana invente el teflón o invente el indigenismo. El problema es que los europeos lo compramos todo lo que venga de Estados Unidos. Hay una diferencia. Es decir, ¿quién tiene culpa? ¿Quién es el culpable? Tanto el Dante como el tomante. Pues en este caso nosotros estamos muy tomantes. La ley de Mahoma. ¿Has renacido? Bien conocido. Bueno, señores, muchísimas gracias por este trozo que nos habéis Si yo he renacido, que me digan el pelo ese, si no es de renacido, reborn Christian. ¿Has aceptado a Jesús como tu salvador personal? No, pero voy a aceptar a tu mujer. Aleluya, aleluya. Se acabó. Y usted estará pensando, ¿y hoy no van a hablar de Putin? Pues me parece a mí que no. Porque esta Vamos a dejarle en paz. O sea, encima, acabamos de destrozar a Estados Unidos y ahora vamos a destrozar a Putin. No, espera. No, a destrozar no. Oye, yo he venido aquí a hablar de Putin. En fin, ten cuidado porque sabes lo que te llamarán. Estuvo genial Joaquín Robles, lo contó el miércoles en El Gato. Joaquín Robles, el profe. Es el diputado de Vox, pero es el profe. Porque había comisión de educación en el Congreso y fue el secretario de Educación, secretario de Estado de Educación, pero general, al que no lo calificaré. Y empezó a hablar con la PAMEM habitual psicopedagógica del diálogo para la resolución de conflictos en lugar de la violencia y no sé qué. Bueno, bonito. Y acabado el debate,
una socialista de estas de las Sales se encara con Joaquín y dice, bueno, ¿y cuál es su posición con la guerra de Ucrania? Y dice, pues la misma que el secretario general del diálogo para la resolución de conflictos. Exactamente lo mismo. Bueno, señores, hay que irse a la publicidad. Nos queda por hablar de cosas muy importantes, por eso no va a dar tiempo a hablar de Putin, creo. Lo del euro digital, lo contábamos ayer, lo contábamos antes de ayer, es muy importante. Es un asalto a nuestra libertad, punto. Ya está, o sea, es que no hay más. 2, lo del Papa, algo hay que decir. Ahora mismo la gente está, en fin, como acéfala, ¿no? Putin. ¿Tú prefieres Putin que el Papa? Pues entonces hay que hablar del Papa sí o sí. Claro. Exacto. Así que usted prefiere el teflón antes que el Papa. Bueno... Te iba a decir una grosería sobre dónde podías meterte el teflón, pero nos vamos a la publicidad. Nos vamos a la publicidad, que nos queda como media hora de programa, un poquito más, así que sí. ¿Cuánto? ¿Todavía? Cógete la libre del Mormón. Yo la tengo en casa. Pero vamos a ver, que tío. Me vino una pareja y yo estaba... No, una pareja a ti no te ha venido en tu vida, Te lo prometo. Que sí, y tú abriste la puerta. Claro que lo abrí. Pero si tú no has abierto la puerta en tu vida a nadie. Bien. Es alucinante. Recordemos aquel momento en el que unos testigos de Jehová llamaron a la puerta de George Bernard Shaw, abrió y dijeron, buenos días, somos los testigos de Jehová. Y él dijo, buenos días, soy Jehová, ¿en qué puedo servirles? De verdad, testigos eran, en fin. Bueno, vámonos con el euro. No sabía que habíamos vuelto. Ya, pero por eso... Lo del euro digital es muy importante. No vamos a dejar de contarlo ningún día. Ayer fue, sí, ¿no?, la cumbre del euro. De tapadillo, en realidad, o maquillada con la cosa de la cumbre de la guerra y tal. O sea, que nos la quieren colar. Esta semana la comenzábamos precisamente con un vídeo de Miguel Gutiérrez, un informe Gutiérrez, sobre la cuestión no solo del euro digital, sino además ese resbalón de Ursula von der Leyen, que además dio lugar a un vivo debate aquí en el Gato, de que van a convertir los ahorros privados en inversiones de la Unión. Vamos a ver, vamos a aclarar el asunto. Pero usted tiene que saber lo que hay. Máxime cuando esa misma semana el señor Escrivá, gobernador del Banco de España, iba a lo mismo. El euro digital, sí o sí. Informe Gutiérrez. El Banco Central Europeo pisa el acelerador para que el euro digital sea una realidad en octubre de este año, a pesar de que su fecha de lanzamiento original era 2027. El BCE vende el euro digital como un gran avance que dará todo tipo de comodidades al ciudadano. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa realmente? Supone una ofensiva a la libertad y a la privacidad que otorga el dinero en efectivo, una modalidad que ya, de todos modos, se ve cercada por los gobiernos europeos que restringen cada vez más su uso. Ya en 2022, Lagarde dejó claro que el anonimato de los pagos es un problema y que por ello había que impulsar el euro digital que permite registrar cualquier pago y su autor. Es decir, esta modalidad se convierte en una herramienta de control formidable y no solo eso, también sería un modo de recaudación impositiva infalible. Con este panorama no sería descabellado pensar en restricciones de gasto impuestas por las administraciones por la emergencia climática. Por ejemplo, imponer un tope de gasto en gasolina mensual por haber alcanzado un determinado número de emisiones. Al fin y al cabo, nuestro dinero digital escapará a nuestro control. El Banco Central Europeo niega todo ello y afirma que el euro digital no viene a sustituir, sino a convivir con el físico. Además asegura que el sistema no identificaría quién realiza los pagos, a pesar de las palabras de Lagarde sobre el anonimato. Otro apartado polémico es la intención de la Comisión Europea de convertir los ahorros de los ciudadanos en inversiones. De este asunto se habló en el foro del Banco Europeo de Inversiones. Según la comisaria de Finanzas de la Unión Europea, la portuguesa María Luís Albuquerque, hay 10 billones de euros que los europeos tienen en cuentas de depósito de bajo rendimiento o en efectivo. Considera que ese dinero está ocioso y que es necesario que sea invertido. Bruselas niega así a los ciudadanos el poder de decidir sobre su propio dinero y se erige como el asesor financiero impuesto de todos los europeos con esta unión de ahorros e inversiones. Y claro, ese ahorro convertido en inversión irá canalizado a lo que la Comisión Europea considere conveniente. Por ejemplo, el rearme ante la supuesta amenaza de Putin. Bruselas ya se ha postulado para centralizar la compra de armamento, como ya hizo con las vacunas contra el COVID-19. Por supuesto, la comisaria de Finanzas niega todo ello y asegura que el único propósito de la Comisión es que invertir sea más fácil y atractivo. La unión de ahorro e inversiones y el euro digital
van de la mano hacia el control total del dinero de los europeos. Como usted sabe, este último asunto, el del ahorro, dio lugar aquí a un encendido debate no cordial, ¿verdad? Porque había gente que decía, no, esta noticia es mentira. Mentira no es. Puede ser. Ah, me acuerdo. Sí. Claro, puede ser que Ursula von der Leyen lo explicara mal. ¿Sabe usted cuál es el fondo del asunto? En el informe Draghi, del que aquí hablamos, se especificaba que los bancos deberían dotarse de asesores financieros para los clientes, de tal forma que los ahorros de los clientes, usted, vamos, en su tal, pudieran moverse a efectos de inversión con ciertas garantías y seguridad y saber dónde entraban. Cosa que tiene cierto sentido, aunque, bueno, será si uno quiere, ¿no? Pero, en fin, bueno, eso pasa a otro informe posterior en el que dicen, hombre, qué buena idea, vamos a hacer un montón de dinero, pero son 10 billones con B, claro, que son muchos europeos. Esto es verdad que si esto se mueve como inversión, convertimos a Europa en un motor financiero mundial, vale. Y eso se traduce por fin al último escalón, como en el juego del disparate, ¿verdad? Con Ursula von der Leyen diciendo, vamos a convertir los ahorros de los europeos en oportunidades de inversión de la Unión Europea. O sea, al final Ursula termina diciendo, vamos a robarte el dinero para invertirlo. Pero vamos a ver... Perdón, esto lo va a hacer. Yo no digo que lo vaya a hacer, pero Ursula von der Leyen ha dicho lo que ha dicho, lo cual lo que demuestra es en qué manos estamos. Claro. Y voy a volver a enfadar como el otro día y no querré. Pero vamos a ver. Sobre lo del euro digital, me gustaría señalar hasta qué punto esto va en serio y es inminente. Sin venir a cuento el otro día, el señor Escrivá, de cuya... Sapiencia. honradez pueden escribirse folios muy breves. Honradez intelectual, quiero decir. La otra no lo sé. Oiga, mire, lo dejo clarísimo. Y es el gobernador del Banco de España. Vamos. Yo creo que en esta perspectiva de necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa es esencial que exista un proyecto europeo claro e identificado para, aprovechándose de nuevas tecnologías como puede ser la tokenización o pueden ser todo lo que tiene que ver con la digitalización, reforcemos el proyecto del euro y lo hagamos, entre otras cosas, con lo que voy a hablar aquí hoy, que es el proyecto del euro digital. ¿Qué carajo es la autonomía estratégica de la Unión? Porque ese euro digital del que hablan es el que tiene usted en el banco, que va a dejar de poder sacarlo con una monedica, ¿verdad?, un billetito, y a partir de ser un apunte contable que cualquier movimiento que haga usted, alguien va a registrar. Bueno, ayer en la cumbre del euro están lanzados, están lanzados a imponerlo. Sin debate parlamentario, sin debate social, sin debate mediático, sin debate económico, sin nada de nada, porque quiere la señora Lagarde. Y la cúpula esta que nos gobierna y que nos llena Europa de inmigrantes, por cierto, porque es la misma, y la que nos quiere hacer que le hagamos la guerra a Putin. Bueno, pues ahí estamos. Euro digital. Que yo sepa, en España solo hay un partido que haya dicho que se ha opuesto, perdón, que haya dicho que se opone. Disculpen, ya parezco Pilar Alegría, joder. Que ha dicho que se opone a esto, que es Vox. Abiertamente, los demás se han callado. En el caso del PSOE es peor. El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso hace años pidiendo la extinción del dinero físico. ¿Qué es esto? Es lo del euro digital. Y el PP me imagino que pasará por el aro, porque a lo que van ahora, yo no vi ayer a nadie del PP comentándolo, pero a lo que van evidentemente es a lo que van de, en este caso, Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo. ¿No? Yo quería decir... No, vamos a ver. Carlos. Sí, bueno, yo quería decir solo una cosa, decir que... a ver si es verdad. Al anunciarlo, si podéis entrar en las páginas europeas en cuestión, te ponen como una serie de puntos, no sé si son 6 o 7, que son las ventajas del euro. Sí, lo que veíamos ayer en el relato, efectivamente. De acuerdo. Todos ellos, por supuesto, son una tontería, en el sentido de que casi todos ellos los tenemos ya con una tarjeta o con lo que sea, y otros simplemente no son especiales y tal. Y que los inconvenientes, por supuesto, nada. Te dicen, no, esto no va a ser programable. Vamos a ver, eres Úrsula, ¿vale? Eres la que compró ¿cuántas dosis de vacunas para toda Europa? Eran como 40 por cada europeo. Por cierto, hay que perdón por el paréntesis, ¿sabe usted que uno de los temas de las mascarillas, lo veíamos aquí esta semana con Liberum, es que hay 1 millón y pico que nadie sabe dónde están? De hecho, nadie sabe si existen, pero se pagaron.
A eso voy. Pues a eso voy. vamos. Es decir, estos nos están diciendo constantemente cosas que luego se descubre que no son verdad y muy importantes y que afectan mucho a nuestra vida. Es decir, la idea de que hay que creerlos es completamente absurda. O sea, la idea normal es pensar, esto es una emergencia más, un truquito más, para sacarnos todo el dinero que puedan. Y esta manera, además, concretamente, como no hay soporte físico, nos lo van a poder coger con una facilidad absoluta y nos van a dejar en bolas y se lo van a quedar todo. Pedro Fernández Barbadillo. Uno de los grandísimos problemas económicos de la Unión Europea, que probablemente el mayor, es la deuda pública de la mayor parte de las economías, que supera el 100% del PIB, o lo ronda. El caso español, estamos en el 102, 103%. Francia, Italia, Bélgica, depende. Depende del PIB ahora que está dopado, pero efectivamente, sí. El PIB está dopado, pero ya debemos 1.600.000 euros a los tenedores de la deuda pública española. Bueno, como decía, España, Italia, Francia, Bélgica, probablemente Portugal, están en esa situación. Pero Estados Unidos tiene, Carlos, tiene la moneda de reserva. Claro. Y aparte de que pueden imprimir lo que quieran, lo que está haciendo Trump con los aranceles y demás es tratar de contener esa deuda. Bueno, volvemos a la deuda europea, con tu permiso. Necesitan dinero para cubrir esto. Con más deuda. Hombre, pues si es por Soros, cuyo fondo vive de comprar y vender deuda pública, sí. Porque claro, entre medias, entre operaciones se llevan un piquito. Pero ¿cómo puede cubrir o reducir la deuda pública de los Estados miembros de la Unión Europea? Ay, amigos, confiscando los ahorros privados. Que es que, a ver, que es que te dicen los listos, los que saben mucho, y los centraditos y moderados, esto no puede pasar en Europa. Ah, en Argentina no hicieron un corralito. Dicen, no, es que Argentina está muy lejos. En Chipre, Unión Europea, hicieron otro corralito. Pero que además que es que se puede hacer con dinero físico y con dinero digital. Además, la Unión Europea lleva desde la crisis de 2008 fomentando la concentración de bancos, es decir, que las entidades financieras supuestamente privadas sean cada vez menos, de manera que en un país como España pues van a quedar 3 grandes bancos, y ya sabemos cuáles son, y 2 o 3 medianitos. Entonces, es mucho más fácil para la señora Lagarde o quien le sustituya, o para el señor Escrivá, tan servicial él, coger el teléfono y llamar en media hora a los 3 presidentes directores de los 3 grandes bancos y decir, me cierras el mercado financiero y los cajeros automáticos pues en 2 horas. Y eso se puede hacer en todos los países. La moneda digital y la eliminación de efectivo van en lo mismo, privar a la gente de su propiedad. Y ya una cosa que a mí me asombra, que es que los socialistas esto lo apoyen. Eliminar el efectivo. Pero entonces el señor Ábalos y don Coldo y la familia de doña Begoña y todos estos socialistas en el Parlamento Europeo que han aparecido con maletas llenas de billetes. Pues ahora ¿qué van a tener? Ellos generan sus propios espacios de impunidad. No importa cómo sea la moneda. Pero si es que, vamos a ver, que no es ningún secreto, ni somos conspiranoicos, ni nada que se le parezca, que es que está enunciado. No tendrás nada. Y este es el plan que están ejecutando. Sí, pero también dice que serás feliz. Ya, pero es que la segunda parte no me lo creo, porque son políticos. Bueno, es que además la felicidad es un estado subjetivo. Solo van a ejecutar eso. No tendrás nada. Eso es a lo que vamos, a no tendrás nada. En 2009, Javier Solana dijo en una conferencia pública, lo pueden buscar en cualquier buscador, dijo, Europa es el laboratorio de un futuro gobierno mundial. Sí, es decir, aquí se están ejecutando las políticas que aspiran a ejecutar a nivel planetario. Somos 500 millones de ratoncitos que tienen para experimentar en el laboratorio de la Unión Europea. Es lo que están ejecutando. Incluso dentro de esta cuestión del euro digital está el carácter de caducidad del dinero. Es decir, te van a poder decir, el dinero te lo puedes gastar hasta dentro de 3 meses. No, han dicho que no lo van a hacer. Ya han dicho que no lo van a hacer, ya sabes. La huella de carbono. La huella de carbono, oiga usted, a día 20 del mes de tal, ya ha echado gasolina, ha llenado el depósito 4 veces, ha gastado 280 ¿Y cómo se ha puesto de carne? La carne, no sé qué, los huevos que se van a quedar artículo de lujo. Hay un proyecto, de verdad, que es
totalitario como nunca lo ha habido, y lo que quiere en la sustitución de población, en la sustitución étnica, la cultural y en lo que están haciendo económicamente es cambiarlo todo, cambiar a la población, en 1953 Bertolt Brecht escribió un artículo que se llamaba La solución. Un poema que se llamaba La solución, a raíz de, bastante malo, pero que acababa muy bien. Al hilo de esto que estoy diciendo, al hilo de las revueltas del 17 de junio de los proletarios contra el gobierno proletario, precisamente, de la rebelión de Berlín. Y en ese poema lo que Brecht decía era: el gobierno tiene que cambiar de pueblo. Elegir un pueblo. Elegir un pueblo nuevo, un pueblo distinto. Es eso, es lo que están, en hacer un pueblo distinto. Todo esto se explica por la única razón de control. Quieren terminar, no con las libertades, quieren terminar con la libertad humana. Es decir, y lo han experimentado durante la pandemia. No ya que no vayas en el coche solo, por supuesto. Eso por supuesto. No, que puedas andar hasta el límite que a mí me dé la gana. La ciudad de 15 minutos, que es una monstruosidad, y la van a imponer por la vía de los hechos. De esa vamos a hablar de inmediato con uno de los momentos más pintorescos que he tenido de la semana. Fuster, lo vemos y... Sí, en China tú no puedes comprar nada con tarjeta de crédito siquiera, claro. Ya no con dinero. Es que con tarjeta de crédito no puedes. O sea, no conocen lo que es una tarjeta de crédito, la ven y se ríen. Tú tienes que tener un teléfono móvil con una tarjeta de teléfono autorizada y tal para poder pagar. Cuando pagas, la cara, simplemente. A veces ni el móvil. Sí, ya se está haciendo con la cara y se va a poder hacer en breve con no sé qué. Bueno, en fin. El caso es que... Está en el apocalipsis, en la frente y en la... Que son los datos, al final son los datos, la venta también de nuestros datos, y eso es muy importante que lo comprendamos. Cuando habéis dicho, ¿cómo te has puesto de carne? Es decir, el gobierno, los poderes o lo que sea, las empresas también, de eso, van a saber exactamente qué consumimos, cuánto consumimos, de qué consumimos, cómo nos movemos, porque lógicamente el móvil queda registrado absolutamente todos tus movimientos. No van a saber todo de ti para poder ofrecerte eso que tú necesitas. Eso es lo que ellos quieren. Ese control no solamente es control para eso, sino es tenerte... Ese laboratorio, no eres un laboratorio, eres una jaula de hámsters. Tú eres un hámster y te van a poder poner el agua aquí, porque sabemos dónde tenemos que ponerte para dormir y qué tenemos que ponerte para comer. Es exactamente eso. Y eso no en Europa, en todo el mundo. En todo el mundo, bendita será la nación que, como Hungría, ha dicho ya que eso nunca ocurrirá en Hungría. Hombre, son 10 millones, muy chulos no se pueden poner. ¿Por qué no se pueden poner muy chulos? Pues porque haces así. Bueno, de hecho, un país con 300 millones, con 400 millones, no te digo ya China con 1.000 millones, pues ¿qué dices? Mira, no sabes que te arruinamos. Es que se van a cargar el proyecto de la Unión Europea, por ejemplo, se lo van a cargar absolutamente. ¿Por qué? Por falta de ciudadanía. Es muy interesante esto. Bueno, mencionaba Fernando Paz la cuestión de las ciudades de 15 minutos. Creo que no quedaría bien el resumen de la semana si no incorporamos uno de los testimonios más extravagantes que jamás hemos visto. Bueno, es un poco exagerado esto, pero en fin, es para darle a usted un poco de interés, ¿no? Que en una policía municipal de La Coruña que el otro día circulaba por redes sociales como ella sola. Vamos a verlas en unos pocos segundos, pero creo que está muy bien porque demuestra hasta qué punto la doxa del sistema ha entrado en muchas mentalidades que lo aceptan, al parecer, sin hacer la menor pregunta. Lo escuchamos. La movilidad tiene que evolucionar hacia algo que ya hacían antiguamente nuestros abuelos, que era moverse a pie, utilizar el transporte público o utilizar bicicleta. Esta es la movilidad del futuro. Incluso creo que nadie va a tener coches particulares. Me parece que puede ser el futuro disponer de estos coches de alquiler que tú utilizas en un momento puntual, los abres con tu móvil, pagas por un tiempo limitado de uso y te desentiendes completamente de todo lo que conlleva tener un coche.
incomprensible. La movilidad del futuro. Cuando era pequeño, 6, 7 años o así, o sea, en fin, iba a la huerta con una burra que se llama Marilyn, que era la burra de mi tío abuelo Vicente el Correo, que en paz descanse, y en fin, así nos está viendo la familia. Un fuertísimo abrazo, Marilyn, una burra blanca, preciosa. Pues Marilyn va a tener rebundaba Marilyn, pero con mucha más sensatez que esta señora. Vámonos a la publi, si os parece, porque hemos pobre señora. de hablar del Papa. Pobre señora. Pobre señora. Pobre señora, que dice que le han dado a leer un argumentario. O sea, has venido del pasado al futuro. O sea, A la eso era publicidad, China, vamos para allá. eso era China, ¿os acordáis? Estamos de vuelta a recta final del gato. Desde que hemos empezado el programa nos han quitado la identidad cultural, nos han quitado la identidad política, nos quieren quitar la libertad de utilizar nuestro dinero, la libertad de utilizar nuestro coche. No, nos quedará al menos la fe. Joder. No, tampoco. Uy, qué tampoco. difícil. Ya ha visto usted la Tampoco, bronca, porque aquí, no meto la secta. aquí el mundo de Tampoco. Febriano está, se ha puesto esto. Es alucinante, macho. De verdad, como si Colón fuera con Lutero, que no, que Lutero fue después. José Antonio de Mormón y Mormón. Lutero fue después. Oye, 1492, ¿qué pasa? ¿Lutero había clavado ya la...? No. Fueron los protestantes allí. Fueron los Señores, no había. Señores. Pero no, los católicos. Este llegó por Venga, por favor. Peínate, hippie. Esto es la dieta de Oxford aquella. Bueno, no, lo del Papa, hay que contarlo. Es que es muy inusual todo, porque es excesivamente opaco. Usted no, porque es muy joven, pero nosotros nos acordamos de cómo murió Juan Pablo II. Con las botas puestas hasta el final de viejo, que todo el mundo lo viera, porque el mensaje precisamente era ese, que todo el mundo vea que me estoy haciendo viejo hasta la extinción con las botas puestas. Como Felipe II. Bueno, con los zapatos blancos. Sí, llamó a su hijo para... Claro. Bueno, y todo lo que está pasando en torno al Papa Francisco, su enfermedad, y el hecho de que siga funcionando la expediduría de órdenes vaticanas, por lo menos es llamativo. El otro día lo resumía así Miguel Gutiérrez. Sobre todo. La situación del Papa tras enfermar está cubierta por una capa de lo más opaca. Los fieles no conocen el alcance de la neumonía bilateral que sufre Francisco, que le ha llevado incluso a la insuficiencia respiratoria aguda y a precisar de asistencia médica constante. A pesar de la gravedad de su estado, su pontificado sigue funcionando, lo cual es, al menos, sorprendente. El Vaticano ha convocado una nueva asamblea eclesial para el año 2028. Así, la Iglesia retoma el Sínodo de la Sinodalidad, que comenzó en 2021 y culminó el año pasado. Recordemos que esta iniciativa congrega a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos para ejercer un papel consultivo en una serie de temas que la Iglesia quiere abordar. Los más controvertidos de la pasada edición fueron celibato opcional, el acceso de la mujer al diaconado, la comunión de los divorciados, el encaje del colectivo LGTBI y el cambio climático, una suerte de deriva asamblearia de la Iglesia. Pues bien, todo eso se vuelve a poner en marcha mientras la salud del Papa es delicada. Cuesta creer que en tal condición el pontífice sea capaz de impulsar y de firmar medidas como esta. Sin embargo, no sabemos mucho de su condición, pues los comunicados del Vaticano son escuetos. Ante esto, ha comenzado el debate de la sede impedida. Se trata de una institución jurídica dentro del derecho eclesiástico que se refiere a la situación de emergencia en la que el Papa o un obispo no puede ejercer sus funciones debido a algún tipo de impedimento, como puede ser una enfermedad, una ausencia prolongada, cautiverio, incapacidad mental o física, etc. De declararse en el caso del Papa, sería el cardenal secretario de Estado o la Congregación para los Obispos los que asumirían el control de la Santa Sede y de la Iglesia. No parece que esta opción tenga muchas papeletas, menos tiene aún la renuncia del Papa como hizo Benedicto XVI. Así lo ha confirmado el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Asegura que Francisco atiende los asuntos urgentes e importantes y da indicaciones para solucionarlos. Así las cosas, en medio de esta opacidad, nos preguntamos, ¿quién está dirigiendo la Iglesia? Como con Biden. Y la pregunta es muy importante porque en este momento es una obviedad que la Iglesia está en una suerte de transición institucional, ¿verdad? Que evoluciona a eso que se llama el sínodo de la sinodalidad, que resulta que no es un trabalenguas, que va en serio, y que significa una transformación muy profunda de... Carlos. No. ¿No qué? Que no va, que no. Vamos a ver, que hay una cosa, la silla de Pedro, ¿vale? La institución del papado, sí, es muy importante, es muy importante. Este señor que se está muriendo es el soberano del mundo. Así, claro, y entiendo que los católicos no lo crean, pero es así.
Entonces, es personal este hombre. Se muere y aunque salga no va a estar como estaba, este hombre se muere y el que venga detrás puede coger y todo esto que ha dicho... Bien, sí. Bien. Entonces, la idea de que el siguiente va a ser un Francisco II y por tanto va a seguir la Iglesia de la sinodalidad, bla, 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 no lo veo porque no tengo la sensación de que los cardenales tengan la ilusión de seguir por este camino que está haciendo... Yo lo que veo es que tú has cogido mis palabras y las has incorporado en tu contexto, con lo cual hay que hacer alguna explicación al espectador que seguramente no entiende qué es lo que estamos, de qué es de lo que estamos hablando. Porque claro, lo que dice Carlos Esteban es que el nuevo Papa, el Papa que venga después, no tiene por qué seguir el mismo camino, evidentemente. Pero precisamente por eso es tan llamativo que en este momento, por lo menos, digamos, singular, se estén tomando decisiones para acentuar yo lo que quiero decir, transformación. y yo lo que quiero decir es que estas decisiones de última hora que posiblemente, no quiero ser inconspiranoico, pero posiblemente no está tomando el Papa, ¿vale? Que está tomando Parolín o lo que sea. Esto es muy fácil de deshacer, es más difícil de deshacer en un Estado. Que hay, por ejemplo, hay un tratado con no sé qué y tal. Todo lo que sea, digamos, decisiones papales, el siguiente Papa tiene plenitud de potestad para anularlo, sin problemas. Tenéis un minuto por barba. Bueno, a mí de la agonía que estamos viendo del Papa Francisco... Que no estamos viendo. La agonía la estamos intuyendo y nos la están censurando. Es el silencio de todos los progres, megaprogres y archiprogres que cuando Juan Pablo II estaba en la situación descrita por Carlos Esteban, le tenían tal odio a Carol Wojtyla que decían que a ver cuándo abdica un papa, a ver cuándo se regula que el papa a partir de cierta edad o cuando tenga un estado de salud malo y tal, tiene que renunciar y demás. Todos estos ahora están callados porque quieren que este pobre hombre le siga poniendo su nombre o la máquina esta hasta el final. Hasta el final. Fernando. Pues que se acaba de decir prácticamente todo. Es algo que no estamos viendo en un pontificado que yo creo que ha sido oscuro en muchos puntos, tengo que decirlo como lo siento y como lo pienso, y lo único que pediría es que el próximo Papa crea en Dios, en la Santa Iglesia Católica, como dice el credo, y en el resto de verdades del credo, en esas verdades que no creen otros por razones conocidas de todos. Eso es lo único que pediría. Yo ni yo no voy a decir que no creen en Dios, que no creen. Yo lo único que espero es que el próximo concilio, conclave, perdón, el Espíritu Santo esté presente. No, siempre está. No, sí está. El problema es puñetas. El problema es la No, majos. No sabéis lo que ocurrió, ¿no? O sea, al día siguiente de la elección, pues se encontró Dios con el Espíritu Santo y le dijo, ¿qué tal el conclave? Era ayer. O sea, vamos a ver, eso de que se encontró Dios con el Espíritu Santo es que está excluyendo al Espíritu Santo de la naturaleza de Dios. Quiere decir el Padre. No, que lo diga, ya no confiesa que es un trino. Ya no confiesa que es un trino. Caminaba Dios por el cielo cuando de repente, con una música tal, se elevó el Espíritu Santo Paráclito sobre el fondo y ya está. Bien, pues eso. ¿Qué tal? No, esto en serio lo explicó Benedicto XVI, también para deshacer mucha confusión que hay, ahora en serio, al respecto de estas cuestiones. El Espíritu Santo está en la medida en la que se le invoca y tal, pero luego la voluntad de los hombres es la que determina si se elige uno u otro. Es decir, la gente, hay gente que cree... Fernando, que al final... No, lo que pasa es que hagamos como... En cuanto os ponéis Santa Inquisición, os ponéis Santa Inquisición. Aprovechando tu chiste, explico que hay mucha gente que cree que cuando se dice que el Espíritu Santo elige al Papa, es como que los cardenales entran en trance, son poseídos... Nadie cree eso. Nadie cree eso. Yo no sé dónde estás tú, pero nadie cree eso. ¿Qué va a creer eso, tío? Sí. Pero hay gente así que vota al PP. O sea, también... ¿Quién vota al PP? Te digo, de todas maneras, antes quería decir, al final, la muerte es una cuestión también personal. Yo no sé muy bien por qué está el Papa actuando como está actuando, o quién está ocultando esto, o es una decisión, a lo mejor, personal, suya. Tranquilamente diciendo, yo no quiero hacer de mi muerte un ejemplo de evangelización, como pudo hacer Juan Pablo II, diciendo, entregando con esas últimas palabras, dejadme ir a la casa del Padre, que a mí me reconfortan. Pienso que una persona tan grande como Juan Pablo II, cuando dice eso,
es porque su fe era inconmovible. ¿A Katowice a estas horas? De todas formas, la verdad es que si Tío, era... es que te voy a meter dos... Fíjate que si era, como decir, imaginable un pontificado más contrario al de Juan Pablo II, ¿verdad? Ha sido el de Francisco, incluso en esto. Qué cosa más llamativa. No sabemos por qué. Oye, Dios escribe derecho con renglones. Señores, bueno, dejemos un gramo de esperanza a nuestros espectadores y digamos que Dios cuida de la Iglesia. Aunque a veces tengamos la fe de la Iglesia católica. Señores, se acabó. Don José Antonio Fuster, don Fernando Paz, porque Colón llevó a América la Iglesia católica. ¡Qué pasada! ¡Qué huevos tenemos! Y nosotros nos despedimos, ellos van a seguir peleándose. O sea que nosotros... ¿Cómo puedes decir esa semejante salvajada, tío? Sí, es que es increíble.